Hola a todos, soy Fabiola Maciá. Os dejo a continuación con la entrevista que le hice a Fernando Navarro, crítico musical del País. Él ha escrito un libro sobre el grupo de música Supersubmarina. Ese libro se llama Algo que sirva como luz. Así que os dejo a continuación con esa entrevista, que la verdad fue bastante emocionante, y también con un resumen del concierto en acústico que tuvimos de Cruz del Cerro. Así que espero que lo disfrutéis muchísimo. Por favor, trasladadme vuestro feedback en comentarios. Soy Fabiola Maciá, tengo un podcast que se llama Fabulamente. Hoy tenemos la fábula número 8 con Fernando Navarro, periodista del País.
Bueno, como os decía, él es periodista del País, ha escrito un libro sobre un grupo de música que no sé si, bueno, entiendo que todos conocéis, si no, bueno, yo aún así lanzo información que es Super Submarina. Este grupo de música, bueno, empezaron desde muy jovencitos, salen de Baeza, de Jaén. Ellos empezaron pues como todo grupo, pues ensayando, eran un grupo de amigos, hasta que llegaron a la cúspide de la música en España y de repente pues sufrieron un hecho inesperado como es un accidente de tráfico. Ese accidente de tráfico les deja a todos bastante tocados. Ahora, de todas formas, Fernando contará mejor, pero bueno, tuvieron que rehacer su vida. Es un verdadero renacimiento, diría yo, la verdad es casi un milagro, hasta hoy en día que han vuelto a estar después de 8 o 9 años que han estado fuera de los escenarios, un poco de la escena pública, pues han vuelto ahora un poco a la palestra gracias al libro de Fernando. Y como digo, no hay mejor forma de empezar que obviamente pues leyendo una página del libro. No sé si se me escucha bien así. ¿Me escucháis bien? Vale. Dice así: Curro, ¿qué haces? ¿No habíamos quedado en que nada de canciones del Tito en casa? Apaga ese móvil ahora mismo, gritó la madre desde el umbral de la puerta del salón. El hijo habló, pero ella no alcanzó a entenderlo. ¿Qué dices, hijo? Si no apagas ahora mismo la música, me voy a enfadar muchísimo, dijo ella acercándose hasta el sofá donde estaba sentado el niño. Mamá, hoy se va a despertar el Tito, dijo muy sereno Curro. No digas eso, no va a pasar, replicó la madre molesta. Que sí, mamá, hoy se va a despertar, afirmó Curro con los ojos dulces. Elena se quedó observando a su hijo. Siempre había presumido de que Curro tenía unos ojos brillantes y a veces le centelleaban más de lo normal. Cuando su brillo era más fuerte y atractivo, Curro parecía habitar su propio mundo. Y ese día los ojos de Curro refulgían. Curro, cierra esa boca y deja de decir cosas que no están bien. Es doloroso que digas cosas que no van a pasar, y más sabiendo cómo está el Tito, dijo Elena mientras le quitaban el teléfono. Curro se levantó del sofá y se puso a cantar la canción. Antes de irse a su habitación, volvió a mirar a su madre con los ojos más brillantes que nunca le había visto y dijo: el Tito no se va a morir, no estés triste, hoy se va a despertar. La madre no se podía creer lo que oía de boca de su hijo pequeño, pero 1 hora y media después, Elena recibió la llamada de su padre. José ha cucado un ojo, ha despertado, gritó de alegría Paco. Página 218 del libro Algo que sirva como luz, de Fernando Navarro. Bueno, creo que este inicio ya marca un poco lo que para mí también es esta entrevista, es que estés hoy aquí conmigo. Y bueno, él, todos vosotros, veo caras que conozco, caras que no, bienvenidos a todos. Y de verdad, mil gracias por venir, porque sé que los tiempos en Madrid están complicados. O sea que un miércoles por la tarde, de verdad, gracias por estar aquí. Como digo, hablando de milagros, empiezo porque tú siempre has dicho que para ti fue una labor súper ardua el hecho de que el grupo confiara en ti. Siempre has incidido mucho en eso porque tú pensabas que ni el grupo ni las familias, o sea, y al final llegaste allá a Baeza y te encontraste que realmente sí te abrieron las puertas, ¿no? O sea, tú cuando llegaste allí, ¿qué es lo primero que pensaste? Porque te encontraste en una situación un tanto para ti que no lo tenías mucho en mente, ¿no? Claro. Bueno, ¿hablo aquí? ¿Se me oye a mí? Sí, ¿se nos escucha bien? Vale. Vale, gracias. Bueno, lo primero, gracias por la invitación y gracias a todos por venir. Y en tu maravilloso podcast que salga aquí a la calle me parece algo fascinante y maravilloso, que ojalá, te animo a que lo hagas mucho más y yo inaugurarlo es estupendo. No sé, porque me lo tengo que poner aquí yo. Espera, vale. Si lo acercamos igual un poco. Vale, definitivamente tengo que acercarme más al micro. Vale, que gracias a todos a venir y por invitarme al podcast y que es fabuloso que salgas a la calle. Con respecto a tu pregunta y bueno, me vuelve, no sé, me parece algo maravilloso que arranques esta lectura con el tema de Curro, porque en el libro juega mucho con los milagros, la religión. La gente en Baeza es muy creyente. No sé si sabéis que Baeza es la ciudad de España con más cofradías, más que Sevilla, teniendo muchísimos menos habitantes, y la gente es muy creyente ahí, cosa que yo respeto mucho. Yo soy ateo totalmente, pero respeto mucho a la gente creyente, y el tema de la religión atravesaba todo
todo el tema de la historia supersubmarina y de los 4 chicos que tuvieron un accidente, ¿no? Y entonces, que hayas arrancado con esto me ha puesto un poco los pelos de punta porque es ir precisamente a un hecho que como hacemos los periodistas, ¿no? Intentamos que más de una fuente nos confirme que esto ha pasado así. Y en el caso de Curro, yo me lo contó su madre, pero también hablé con las hermanas para que me verificasen si había sucedido así, que Curro es el tipo de niño que es y que había tenido este tipo de bueno, pues así decirlo, de anticipación de que su bolsillo se va a poner bien, y nadie se explica cómo Curro pudo decirlo el mismo día que a José, claro, sucedió, que José se salió del coma, de más de 30 y pico días de coma y bueno, y de haber superado la muerte un par de veces. Entonces, cuando yo llegué allí, me encuentro con todo esto. O sea, yo llego en el 2021, en la Semana Santa del 2021, que estábamos todavía en pandemia, pospandemia, había pasado el Omicron, no sé qué había pasado en Navidades, que había como otra variante del virus que fue sorpresiva, todo el mundo estaba de jauja, ¿no? Después del verano y las Navidades nos veíamos a dar y de repente cayó sobre todo cayó toda nuestra generación, ¿no? 45 para abajo, todos los que nos estaban poniendo, entonces las comunidades se pusieron todavía más restrictivas que casi antes, ¿no? Después de salir todo el tema del confinamiento, y yo no podía bajar a Baeza realmente porque había una restricción total, pero bueno, con el carnet de periodista sabía que si me paraban no me iban a decir nada, pero bueno, aún así me la jugué y bajé para hablar con la banda porque se cumplía ese año, 2021, 5 años del accidente, 2016. Entonces, en el 2000, esos 5 años era como una efemérides, ¿no? Un aniversario que para ellos era importante a lo mejor comunicarse con sus fans, porque ellos realmente no querían dar una entrevista, querían intentar saber cómo salir de este hermetismo, esta manera que están encerrados y comunicarse con los fans. Entonces, cuando yo bajé, realmente saltándome todo porque veía que era una ventanita que se había abierto a través de su manager, de Ernesto Muñoz, que también sale en el libro, decidí coger el coche, tiré para allá, me fui a una Baeza totalmente en Semana Santa, sin una sola Semana Santa, sin una sola procesión, o sea, una cosa absolutamente fantasmal. La propia gente del pueblo estaba todavía impactada de que era el segundo año sin Semana Santa y no podían entenderlo. Entonces era como algo un poco distópico, pero estaba ahí con ellos y lo que me encontré en esa conversación para ver si hacíamos una entrevista para el 5º aniversario del accidente era 4 chavales absolutamente traumatizados todavía por el accidente. Y no por el accidente simplemente, sino porque en este proceso individual de superar cada uno sus lesiones, sus daños psicológicos, habían perdido el contacto, ¿no? Una banda de chavales que se conocían desde los 4 o 5 años jugando al fútbol en la Plaza del Pueblo, como quien dice, ¿no? El Paseo de la Constitución, que es el lugar céntrico de Baeza. Llevaban jugando al fútbol toda la vida, habían compartido cofradía, habían compartido banda municipal, habían creado una banda de rock pensando que algún día a lo mejor triunfarían en Jaén y terminaron triunfando en todo España. Y después de esa intensidad de 8 años de banda de Supersubmarina, llega el accidente, no sabían cómo comunicarse y para mí fue muy, muy difícil, o sea, fue muy fácil entender que ahí estaba pasando algo, porque... O sea, lo detectaste rápido. Sí, porque en ese sentido, Fabiola, es verdad que cuando uno lleva tantos años como yo entrevistando a tantas bandas, a tanta gente, de repente te encuentras con algo absolutamente extraordinario, ¿no? Algo que no has vivido después de estar sentado desde estrellas internacionales o músicos emergentes españoles, de lo que sea, y ves que algo está pasando. Pero lo que fue más difícil fue darles que entendieran ellos que el relato de sus traumas y de sus dolores y de sus superaciones, porque en el caso de Jaime y de José todavía estaban en la recuperación en aquel momento, tenía mucha más importancia de lo que ellos podían entender simplemente con comunicarse con su público. No era comunicarse con su público y decir, hola, estamos vivos, porque eso más o menos la gente lo podía saber, sino qué quieres contar de tu propia historia, ¿no? De tu propio dolor. Y eso costó más, pero fue un viaje fascinante. ¿Y por qué crees que confiaron en ti? No, supongo porque me puse más pesado que... No, bueno, a ver, porque yo llevaba todos los años siendo muy insistente, cada año llamaba un par de veces a Ernesto preguntándole por la banda. Ernesto es el manager de la banda, sí, por si no lo sabes. Claro, Ernesto Muñoz, manager de la banda, también lleva a Zahara, es manager de Zahara, de Full Fandango lo fue, de Raiden, de más gente. Entonces yo
como periodista que soy, pues tengo contacto con él, pero yo tenía muy claro que quería saber qué pasaba con la banda, porque lo que a mí me sorprendía es que la banda había tenido un accidente, pero habían desaparecido, absolutamente. O sea, no había ningún comunicado de ellos, ninguna entrevista, desaparecieron de las redes sociales, de repente tú te metías en Twitter, ¿no? Y no existía ya el Twitter de ellos, pues bueno, ya luego me enteré que había sido hackeado, el Instagram lo tenían totalmente desactualizado desde el año del accidente, todo era absolutamente rarísimo, ¿no? Entonces, había algo ahí que yo creía que tenían que contar algo especial, ¿no? Pero lo que no me imaginé es lo que iban a contar. ¿Por qué confiaban en mí? Bueno, primero porque fui el primero que decidieron, ¿no? Fue el primer periodista, la primera persona que decidieron juntarse los 4 otra vez, porque es muy fuerte, pero en 8 años los 4 no se habían juntado nunca solos, más que en una ocasión a través de una boda en la que coincidieron, pero los 4 reconocieron que en esa boda no tuvieron un momento de compartir algo íntimo entre los 4, ¿no? Entre una banda de amigos, una banda de rock and roll o de rock o de pop o lo que sea, juntos, ese día conmigo. Y ahí es cuando me di cuenta que para ellos era una cosa totalmente inaudita otra vez, que les costaba mucho. Y yo creo que me recibieron a mí la primera vez y yo tuve esa suerte, pero también confiaban en mí porque yo creo que fui con las cartas boca arriba. Porque eres buena gente, Fernando. Bueno, porque eres buena gente y ya está. No, bueno, pero voy a ver, no, pero yo creo que más que buena gente es que fui con una cosa que para mí es crucial, ¿no? Que era hacerles entender que para mí era más importante escucharles a ellos que vender. Que tener yo mi propio necesidad de escribir o hablar, o escribir, ¿no? O poner palabras a sus cosas, sino escucharles. Y eso para ellos fue como una calma. Pero vamos, yo no sé si buena persona o no, porque te quiero decir, tampoco tiro, algo vería. No decirlo siempre, ¿no? Algo de empatía tendrían. Y bueno, a lo que estás diciendo, sí que es verdad que para mí esta historia a mí me fascinó porque une para mí 2 cosas que me encantan, que son el periodismo. Yo soy periodista y bueno, por aquí también hay mucho periodista. ¿Ah, sí? Sí, hay muchos de mis amigos son periodistas. Sí. Y también una rama como muy psicológica que a mí también me llama mucho la atención, sí. Porque, o sea, realmente en el libro tú es que narras desde la parte más feliz del inicio hasta que llegan a la cúspide de esa montaña y luego también todo ese sufrimiento que tuvieron y claro, o sea, tú ahí eso lo tienes que procesar también como periodista. O sea, a ti te llegan esas 4 personas y bueno, no solamente ellos, sino también todas las familias, todo, y te cuentan ese drama. Claro. O sea, claro, o sea, yo es que me quedaría con una cara de, bueno, madre mía, o sea, ¿qué hago aquí con todo esto? Te quedas... a ver, yo lo que me pasó en este sentido es que yo cuando tuve esa primera conversación con ellos en Semana Santa dije, bueno, pues cuando vuelva ya, que se levante el confinamiento, bueno, las restricciones entre comunidades, vuelvo ya como para el verano, volví en junio, charlamos y vemos hasta dónde podemos avanzar con la entrevista para el reportaje, para el País Semanal. Sí. ¿Y qué sucedió? Que ese junio decidí que los 4 individualmente charlasen conmigo, no los 4 juntos, porque veía que había cositas. Y que esas cositas tenían que salir individualmente. Si hay una cosa que aprendes de entrevistar a bandas en esta profesión es que siempre hay uno que habla mucho, hay otro que es más tímido, otro que quiere hablar pero no termina de hablar, ¿no? Otro que simplemente dice tonterías. O sea, al final, como que cada uno tiene su rol, ¿no? Uno que no tiene que hablar, ¿no? Y luego, o sea, te vas a una banda como La Moda, ¿no? La maravillosa orquesta del alcohol, que son 8 o 9, yo no sé cuántos son, tal, y solo habla David, ¿no? Entonces, a lo mejor dices, o sea, incluso puede haber 8 en la banda, pero solo habla uno. Entonces, yo no quería eso. Entonces, me fui individualmente y ahí ahí es cuando noté que había como dices tú, muchos traumas, había muchas cosas de las que rascar, porque las tocaban por la superficie, o pasaban por ellas como si no fuera importante, ¿no? De repente uno te decía, no, bueno, llevo sin hablar con Jaime o con Pope 2 años, ¿no? Y te decías, hostia, no es normal que lleves 2 años sin hablar con una persona que ha sido... O sea, ellos estaban tan metidos en sus cosas que lo tenían ya como súper normalizado. Claro, ¿no? normalizado. Ya. Pero fíjate, lo que más me interesó de ese momento, de esas conversaciones individuales con los 4, fue el relato de éxito de ellos. Es decir, de éxito no solamente de cuando forman la banda y terminan llegando a lo más alto de la música española, que sí, ¿no? O sea, esos 8 años desde que les ficha Sony, o sea, de repente me entero por ellos, yo no sabía esa historia, fíjate que los había entrevistado y todo, que Sony, el director, el presidente de Sony en España, un tío que ya está jubilado, pero que fue un capo, que fue el gran descubridor
o por así decirlo, no descubridor, porque la palabra no es descubridor, el que consiguió, impulsó que Pereza o el Canto del Loco llegasen a donde llegasen, o sea, dos bandas que en los finales de los 90 eran minoritarias, los elevó Sony para convertirlos en lo que son, ¿no? Sí. Vamos a decir quiénes son el Canto del Loco, el Pereza y el por hoy, ¿no? Ese hombre, Carlos López, bajase por primera vez en la historia de una compañía discográfica a un pueblo a fichar una banda que no tenía más que una maqueta grabada por ellos en el pueblo. Es que realmente es un milagro, es como milagro. El inicio de este libro. Es un milagro. Entonces, cuando a mí me contaban eso, y luego me contaban que Ernesto Muñoz, el manager de la banda, era un tío que estaba girando con Fiti Fitipaldis y con Pereza como tour manager, ¿no? Girando por España con ellos, y que decide dejarlo todo por irse con estos chicos. Yo, que venía a haber entrevistado a Rosalía y a Tangana, yo pensaba, ya querrían Rosalía y Tangana tener este relato tan espectacular, ¿no? Y fíjate que tienen dos relatos los dos, Tangana y Rosalía, espectaculares también de salir de la nada y llegar a muy alto muy rápido. Entonces, me parecía que esa parte, que luego me contaban, toda la parte desde que se conocían, yo no paraba de pensar en los Beatles, ¿no? 4 chavales de los Beatles, ¿no? 3 de ellos sobre todo, porque Ringo llegó más tarde, John, Paul y George, que se conocen desde el colegio, con 13, 14 años. Yo he hecho el tour de los Beatles por Liverpool, y el tour de Liverpool de los Beatles, que te llevan a casa de John, yo me he ido a todo, ¿no? Yo casi me he tirado en la cama de Paul McCartney ahí, a ver cómo huele. Dices, hostia, qué locura, ¿no? Te llevan ahí, te ponen en el colegio y dicen, en esta baldosa de este campo, ¿no? De un polideportivo que tienen de baloncesto, se conocieron Paul y John por primera vez. Dices, hostia, está documentado esto, ¿no? Que aquí hablaron. En este cementerio estaban al lado aquí hablando cuando decidieron no sé qué. Y tú dices, hostia, pues de repente estos chicos con 4 o 5 años empiezan a decir que se conocían. O sea, no sabían cuándo se conocían porque para ellos se iban conociendo. Es como, yo qué sé, ¿cuándo has visto por primera vez nubes en el cielo? Tú, pues toda la vida, yo qué sé, no sé, 3, 2 años, yo qué sé cuándo fui. Pues ellos todo el rato no tenían memoria del día ni del año porque para ellos sus primeros recuerdos jugando al fútbol en el pueblo eran con los demás. Entonces, era un relato tan bestial que eso fue lo que me llevó sobre todo al libro. Yo les decía, no quiero escribir este libro para hablar de vuestra tragedia, de vuestro drama, que es durísimo, y es inaudito en la historia de la música española, sino de todo lo demás, porque toda esa fuerza y esa energía maravillosa de Fábula es... Nunca mejor dicho lo de Fábula, lo tengo que decir. Eso, va a explicar mucho más el dolor de otro. Y realmente tú cuando vas bajando a Baeza y pues empiezas a hablar con todas las familias y te empiezan a contarte, tú a ti mismo, o sea, ¿cómo te gestionas? O sea, ¿qué pensamientos te vienen a la cabeza? Bueno, yo lo primero fue muy solitario, porque yo no se lo podía contar a nadie. Bueno. Porque era secreto absoluto. Porque había 2 partes. Una, que pensaba que... Bueno, a ver, voy a ser muy claro. La primera es porque yo, al fin y al cabo, dejé de hacer la entrevista para El País Semanal, que iba a ser una entrevista para El País Semanal, por lanzarme a un proyecto de un libro. Entonces, hostia, me estaba tirando piedras contra mi propio tejado. Yo les dije, bueno, si hacemos el libro, la primera entrevista para El País Semanal, no vaya a ser que todo sea... Estaría feo, ¿eh? Claro, estaría feo, ¿no? Esto es como, ¿no? Entonces, había una parte ahí que era como, guau, esto tiene que ir muy en secreto, porque yo también me la estoy jugando en este proyecto, porque claro, el libro era como, bueno, el libro vamos a por él, pero podía haberse venido abajo muchas veces. Primero porque ellos mismos podían haberse echado atrás en algún momento a raíz de sacar todo lo que tenían. Las familias, yo no sabía cómo eran las familias, yo me podía encontrar familias que por suerte no fue así, fueron mágicas también como todo el proceso del libro, que dieron todo lo mejor de sí mismo, pero tú imagínate una madre, un padre, una hermana o un hermano que de repente no le gusta esto que está pasando y empieza a poner problemas, todos estaban condicionados. Claro, totalmente. Y claro, entonces había una parte que digo, lo tengo que mantener en secreto porque he dejado de hacer un reportaje para El País Semanal por hacer un libro que no tiene ni editorial, nadie cree en él, porque los 4 era como lo que tú digas, Fernando, pero no sabían ni a dónde íbamos. Yo hablaba con Ernesto, el manager, y Ernesto, que está absolutamente desentendido de todo, porque también está en su propio trauma, me decía, no entiendo nada de lo que quieres hacer, pero yo dale. Y yo fui para adelante con la editorial. Te entiendo, por lo que sea, te entiendo. Me suena lo que me cuentas. Me suena. Y luego entre mi gente no podía contarlo, porque había una parte de mí que si lo contaba tenía miedo a que se filtrase algo por ahí en la industria musical, porque era una cosa que porque ellos habían recibido ya les había llegado gente por redes sociales, yo que sé, a Juanca le habían escrito por su Instagram, a Pope por su Twitter, no sé qué, para ver si hablaban. Y yo sabía que había gente que querían que hablase. Entonces,
yo tenía miedo que se enteraran que había un libro, les presionase. Yo les dije, tenéis que cerrar filas como hasta ahora, pero más todavía, porque esto tiene que tener también, si lo llegamos a llegar hasta el final del trayecto, sacarlo todo, va a ser un impacto. Y bueno, ahí fue así y para mí fue muy solitario, pero fue muy solitario, pero al mismo tiempo fue muy bonito, porque cada vez que bajaba allí, o sea, yo qué sé, recibía muchísima humanidad. Claro, o sea, tú luego llegabas al hotel, o bueno, donde te quedabas a dormir, ¿y tú qué pensabas? Bueno, yo llegaba de Estarías ahí como una película, aquí en Baeza, perdido en la mano. Yo llegaba primero porque José Chino, quieras o no, pues está todavía en su recuperación, pero se va el último a casa y acaba tomándome... Claro, llegaba yo y como no tenía nada que hacer porque estaba con la baja y haciendo fisioterapia y toda la recuperación física y psicológica que está teniendo, pero cuando llegaba yo era como... O sea, me decía, Fer, ¿cuándo vienes? Y yo decía, llego el martes, yo siempre iba entre semana, porque el fin de semana es más complicado. Tal. Digo, bueno, llego el lunes o el martes y me quedo hasta el viernes o tal. Y me decía, vale, y se pegaba a mí José y me pasaba con José bebiendo todo el día. O sea, José, que en proceso de recuperación. Sí, pero bueno, beber puede beber. Entonces, yo, o sea, me entrevistaba con todo el mundo, con sus amigos, con sus familiares, con los de otros, tal, pero cada vez que tenía un hueco libre, José, tal, ¿a qué hora acabas? Tal. Y aparecía José ahí y yo, claro, José es como ir con... No sé, es como ir con Frank Sinatra por Las Vegas. O sea, todo estaba abierto para José. Todo chino, tal, José, ¿qué tal? Ven aquí, tal, siéntate. Estás invitado, claro, cuando te invitan a 4, pues ya vas como... Yo llegaba, había como dos estados, ¿no? Un estado de euforia, de estar viviendo algo muy humano, muy cercano, muy del pueblo también, muy bonito, y ver encima que José, que para mí era la pieza más complicada y la pieza clave y la pieza absolutamente que marca la historia de Super Submarina desde el accidente, era tan cercano a mí. O sea, yo he acabado en casa de José escuchando música, los dos solos. Yo ese día digo, José, tío, pero tú no tienes, o sea, no te caís de sueño, porque yo estaba reventado de día. Y digo, joder, qué fuerza. Y al mismo tiempo, llegaba al hotel muchas veces y no podía, o sea, me venía abajo, lloraba, muchas veces lloraba. Ahí es a donde iba. Lloraba en plan de felicidad y en plan de o sea, nunca he tenido miedo a esta historia, pero sí he tenido mucho sentido de la responsabilidad. Porque, claro, cuando estás de repente con una madre que después de 2 horas de conversación te ha contado de todo, ¿no? Te ha contado cosas de su hijo, que lo había perdido, lo había desahuciado, lo había fuera. Yo que soy padre también, tengo un niño, ¿no? Y pensaba, joder, o sea, yo no querría estar en la situación de esta madre que ha tirado la toalla con su hijo porque lo vio en el límite, ¿no? Llegabas y tú todo el rato intentabas mostrar serenidad, luego te tomabas unas copas con José y con todo el entorno del pueblo. Pero una mezcla de cosas. Y estabas eufórico porque todos ahí contando anécdotas de tal, y cuando llegabas al hotel de repente hacías ¡pumpa! Y estallabas y bueno, pues tal, te levantabas al día siguiente. Es que es una olla a presión, eso son muchas emociones juntas, yo me vuelvo loca. O sea, la gente que me conoce sabe que soy súper emocionada. Fíjate, lo que más loco me volvió, lo que más loco, pero fue loco bonito, pero que yo hubo un momento que yo ya no sabía si formaba parte de la banda como uno más, era como el teclista que habían fichado, sí, era el becario. Sí, el nuevo manager, ¿no? El nuevo manager, si era el escritor de su libro o si yo qué sé, o sea, yo había, o el psicólogo de todo, o sea, era como una cosa que ya no sabía lo que era, y yo cuando estaban cerrando el libro quería todo, o sea, quería hacer el mejor libro, que la banda volviese, quería solucionar los problemas de todos, o sea, estaba tan metido en la causa que tuve un momento que decir, a ver, para Fernando, para Fer, porque esto... ¿Qué está pasando? Te estás metido tanto en esto que yo ya hablaba con los padres, con las hermanas, los motivaba, era el coach, ¿no? Y yo, tío, que tienes que escribir un libro, que todo esto ya es la implicación que tienes. Y me acuerdo, pero qué bonito. Sí, es muy bonito. Fíjate, la última cena que tuvimos es muy bonito también, que eso es un poco el final del libro, que es que es real, o sea, eso pasó, o sea, todo pasó en el libro, la verdad. Yo ceno con ellos en noviembre del año pasado, a finales de noviembre me acuerdo, que yo estuve pensando en bajar en el puente de diciembre, este puente largo que hay en diciembre, y estuve pensando en bajar ahí, pero luego bueno, me venía mi peor, tal, y dije, bueno, me bajo en noviembre y me bajé la semana antes. Y me estuve ahí unos cuantos días y conseguí que por fin los 4 estuvieran conmigo solo, porque desde la primera entrevista, en 3 años atrás, nunca había estado con los 4 personas, siempre había estado con 1, con 2, con 3, pero nunca los 4, o sea, para ellos también algo especial. Y nos fuimos todos a cenar a la barbería, que es el bar de Juanca, de los hermanos, y
Y ellos de repente, que eso es como al final sale en el libro, se pusieron todos a hablar, llevábamos todos ya nuestras 3 botellas de vino, cerveza, felices, el libro estaba medio acabado, para ellos el libro estaba acabado, yo no, para nada, está acabado. No tengo ni final, porque no tenía ni final. Si quieres agua, estás sin abrir. No tenía ni final. Y me acuerdo que yo ese día, que me emocioné, porque había un momento que yo ya me implicaba, estaba tan implicado en el libro y no tenía final, que me puse a intentarles hacer entender a los 4 lo importante de lo que estaba ya a punto de suceder y tenéis que daros cuenta, ¿no? Esto, modo psicólogo, la amistad, no sé qué, me vine abajo, me puse a llorar y José, que tal, me dijo, pero qué puto flojo eres. Y yo, no puede llorar uno, vaya. Y ya, porque allí una cosa que pasa en Baeza es que todos me decían, los hombres no lloran, porque es una cosa muy de la tierra, ¿no? Que es algo que yo creo que ya hay que superar, ¿no? Pero bueno, en este caso yo soy de los que lloran constantemente y tal. Y y de repente yo me vine abajo, pero me di cuenta ahí que realmente mi cabeza estaba intentando... O sea, yo tenía que escribir un libro y luego tuve que separar todo lo demás y centrarme en el final del libro, pero hubo un momento que realmente estaba tan metido en la historia que yo ya pensaba en, José, tú tienes que ir a estos fisioterapeutas y hablar más con tu psicólogo. No, yo ya estaba a la madre de Jaime, o sea, estaba tan metido en todo y eso no era positivo ni para ellos ni para mí, pero era imposible porque la implicación de recibir tantas cosas de todos, me sentía tan empático a eso que a veces pues, se me iba un poco ahí todo eso. Y ha sido, o sea, de toda tu trayectoria, que no sé cuántos años llevas ya, 20 años, 30 años. ¿En el país? Sí. En el país llevo, no sé, 18, 19, no sé. Llevo muchos, desde que tenía 26 años, no sé, 2007 o algo así. ¿Ha sido quizás la historia que has tenido más dura a nivel psicológico de lo que dices, de que lo que te ha llevado a ti a implicarte tanto? Sí, a ver, a nivel psicológico, sí. O sea, a implicarme mucho, sí. Porque al final, en todos los demás libros que he escrito, todo... son libros que tienen que ver más conmigo, con mis cosas. Luego hablaremos de eso. Vale. Vale, estupendo. Pero aquí al final me sentía muy responsable de los 4, de sus relatos humanos y de las familias. Porque al final yo me entrevistaba con todas las familias, iba a comer a casa de José muchas veces, porque para mí los padres de José eran clave, que entendieran todo, las hermanas. José es el pequeño de 4 hermanos, de 3 hermanas mayores, vamos. Y es como un niño muy querido y muy cuidado por la familia y para mí eso era muy importante también que entendiesen el proceso del libro, que yo iba a contar todo lo que iba a contar, porque en el libro no se deja de contar nada, pero no iba a hacer nada contra ellos, ¿no? Ni contra la familia ni contra el resto de las familias. Entonces sí, había mucha implicación. Psicológicamente, la verdad es que no lo pasé mal, todo lo contrario. Yo no he parado de recibir algo precioso que es generosidad, humanidad, ¿no? Hay una cosa que es que no sé ni cómo... El otro día estaba en la ventana con Francine y con Elvira Lindo y tuve que decirlo otra vez, es que de verdad ha sido un proceso mágico porque nunca pensé que los 4 iban a estar en la misma sintonía de dar todo lo que daban, es decir, todo. O sea, yo les pedía un poco más y me lo daban. Hubo un momento que ya, me acuerdo, con Pope, por ejemplo, que fui a su casa el último día en noviembre y dije, no tengo que entrar aquí a muerte con esto, y fui, rasqué y ya, él ya, un momento que ya fue como, hostia, ¿a quién me estás dando? Y me dijo, yo ya voy a ir al psicólogo después de este libro, porque después de todo este proceso de que vas a escribir el libro, porque estos 3 años me han dado cuenta que tenía que venir al psicólogo después del accidente. Gracias a tu labor. Bueno, a mi labor no, a mi labor a hablar, a todo. Sí, pero gracias a ti, a lo que estabas haciendo. Pero que lo digo, o sea, podía haber puesto una barrera. Entonces, que esos 4 chicos, estos 4, José, Pope, Juanca y Jaime, diesen todo y más de lo que podían dar hacia una causa, porque el libro nunca lo llamábamos libro, yo lo llamaba la causa supersubmarina, ¿no? Porque era como mucho mejor que un libro, era una causa porque para mí, evidentemente, sí que fui bastante consciente rápidamente que este libro iba a ser mucho más importante que solamente escribir un libro, iba a ser algo que les iba a ayudar a ellos, ¿no? Y a sus familias. Pero lo mágico fue que los 4 dieron todo y más, pero las familias también. O sea, las familias, cuando quería llamarles, les llamaba. O sea, de repente yo había estado con el padre de José hablando 3 horas y luego llegaba la semana siguiente, transcribía la entrevista, le volvía a llamar, oye, tengo dudas de esto que me has contado, este detalle de cuando conociste a tu mujer, no sé qué, o cuando José nació, y me cogía el teléfono y me lo daba. Entonces, era como, ¡buah! O sea, qué grande, ¿no? Entonces, el libro
ahora todo lo que está pasando, que es fabuloso, o sea, es espectacular todo lo que está pasando, nadie imaginábamos que fuera, pensábamos que iba a ser bonito, pero no tan bonito. Creo que tiene sentido porque todo lo que vino detrás venía con la varita mágica, ¿no? Incluso todo lo que hemos estado contando ahora, ¿no? El encuentro entre ellos y yo tuvo algo de mágico y, bueno, me siento muy afortunado, la verdad. Qué gusto escucharte, la verdad. Y de los 4, ¿qué son? ¿Quién crees que es más parecido a ti? ¿A mí? Sí. Yo creo, a ver, el que más llore. No. Creo que, no lo sé, yo creo que, ¡guau! Qué buena pregunta, no tengo ni idea. Es que yo no sé ni cómo soy yo. Te he pillado. Joder, estas son las entrevistas que me molan. Me alegro. ¿De cuáles son tus influencias literarias? ¿Qué libro leíste antes de este? No, yo creo que, la verdad, me atrevería a decir que de José, fíjate. Sí. Y por eso conecto tanto con José. Sí, yo creo que sí. Yo creo que José tiene una... O sea, José de antes y de ahora, porque son dos cosas distintas, porque evidentemente José no puede ser el mismo después de todo lo que ha pasado, ¿no? Y de toda la recuperación que está teniendo. Pero veo un José... Yo me identifico mucho en José en una cosa, que es una persona que cree en los sueños, ¿no? O sea, su personalidad no existiría si no existiría José. Entonces yo soy una persona muy idealista en ese sentido y tal, y es muy... creyó en el sueño de la banda desde el principio. O sea, la banda no podría... O sea, la banda no solo tiene sentido porque José creyó en ella más que nadie. Todos los demás estaban ahí también. Sin ellos no sería posible tampoco Super Submarina. Pero el verdadero motor de inyección era José. Pero la tenacidad... O sea, yo creo que... estoy donde estoy yo ahora mismo, que no sé dónde es, pero me siento un afortunado con los libros, con este libro, con mi trabajo en el diario El País, en la cadena SER. O sea, yo he cumplido mi sueño 20 veces ya. O sea, mi sueño era llegar aquí y lo he pasado. Y o sea, feliz. Es posible. Es fácil. Bueno, en mi caso lo ha sido, aquí, pero también creo que ha sido por constancia. Ha sido por constancia. Por constancia. O sea, yo no... a mí me ha pillado mi sueño trabajando. Y he creído en el trabajo. No creo en la meritocracia, no es verdad, porque es verdad que no. O sea, es verdad que si eres de la familia de los Borbones te va de puta madre. Y no, pero en este caso sí que creo que tener una meta y tener ciertas cosas bien claras es muy valioso para por lo menos no distraerte y no perder el tiempo en otras, que yo estoy a favor de disfrutar la vida, de hecho la disfruto constantemente, pero bueno, y ahí he visto en José cosas que yo me he sentido identificado. Y entonces, bueno, yo diría que José, pero vamos, que de los tres me gustaría sentirme identificado porque los otros tres son también estupendos. Bueno, algo tendrás obviamente con todos, por eso si no ha habido esa sintonía, si no es imposible. No, totalmente. O sea, sí. Si no es que es imposible. ¿Y tenías algún miedo antes de que esta historia saliera a la luz? El mayor miedo que tenía es que... el mayor miedo que tenía es que leyesen el libro cualquiera de los 4 y se viesen demasiado reflejados de una manera que de repente dijesen, hostia, no quiero esto, ¿no? Sus familias también. Porque yo además decía, oye, os paso el libro, pero si queréis pasar a vuestras familias. Pero bueno, no lo hicieron, ¿eh? Los 4 leyeron el libro y me dijeron el feedback inmediato. Pero la verdad que ese miedo es como un miedo casi como burocrático. O sea, era un miedo como que tenía que tenerlo porque si no era una locura todo lo que estaba pasando. Pero si te soy sincero, este libro salió publicado este año 2024, en el 4 de abril, ¿vale? Cerramos las galeradas famosas que se hacen en las editoriales, las cerramos a finales de enero. Sí, creo que fue la última semana de enero o primera de febrero. Es decir, las galeradas son cuando ya el libro no se puede tocar, ¿no? Ya el libro va a imprenta. La editorial me pidió mandárselo antes de Navidades del año pasado, del 2023. Yo les dije que no, que finalmente se iba a mandar a la vuelta de Reyes Magos, a la vuelta de Navidades el 7 de enero. Me acuerdo perfectamente por la fecha del 7 de enero. Bueno, pues yo les mandé el libro el 24 de diciembre sin que hubiesen leído una sola página. Una sola página. Estás loco. Bueno, una locura. O sea, una locura. O sea, la poca gente que ya lo sabía a mi alrededor, que eran muy pocos, gente muy íntima, porque yo sí que ya el último año ya fui soltando prenda del tema, porque era como, ¿pero con qué estás? Y yo, no, con esto, ya le contaba. Y ya... Yo todo se lo contaba a gente que no supiese muy bien quién era Super Submarina, para que no se filtrase. Era como, tú, que a ti te da igual el indie español, pues mira, Super. Entonces ya les contaba esto más de una manera porque tal. Pero
esa gente me decía, bueno, pero estarás mandando el libro a todo el mundo. Y yo, a los 4, y yo, ni una página. Se lo mandé el 24 de diciembre, de los 5 capítulos del libro, menos el deseo, a todos, el 24 de diciembre, me acuerdo perfectamente, a la hora de comer, luego me iba yo de Nochebuena, ¿no? Y les dije que la última parte llegaría antes de Nochevieja. Y se lo mandé el 30 de diciembre por la noche, como a las 3 de la mañana, que me quedé esa noche cerrando el capítulo último, se lo mandé. Y el 31, el primero que se lo mandé a los 4 y al abogado, porque el abogado tenía que leerlo todo. Claro, porque es que en el libro cuentan mucho de toda esa parte burocrática. El abogado me escribió a las 12 del mediodía del 31, que yo todavía estaba en casa, que iba a salir a tomar unos vermús por aquí, el 31 de diciembre. Me mandó un audio emocionado desde el Mercadona, porque abrió los últimos capítulos y dice, he parado en el Mercadona, me quedé en un pasillo leyendo todos los capítulos. Llevo 25 minutos leyendo del Mercadona, la gente piensa que estoy loco, mi mujer me va a matar porque no llevo la comida de Nochevieja, tal. Y yo ya fue como, el abogado ha dicho que sí, esto va bien. Pero luego ya fue Jaime, que antes de comer me llamó directamente para decirme que lo había leído ya al final. Entonces, era una locura porque realmente mi miedo no era miedo. O sea, yo confiaba tanto en ellos, llevaba 3 años tan entregado a ellos y ellos a mí, y había una simbiosis tan bestial que sabía que no iba a haber ningún problema. Pero claro, yo esto era como, ¿sabes? Que era como Pepito Grillo aquí diciéndote, no va a haber ningún problema. La tensión de antes de un directo hasta que ya empiezas y... Entonces, la verdad es que iba todo. Por eso también creo que es mágico, porque realmente, fíjate cómo fue que yo ya me rayé un montón, porque yo ya fue como, lo hago así. Sabía que lo quería hacer así porque esto era un poco como cuando, no sé, ¿no? Tienes que salir al escenario, quieres hacer tu mejor salida, ¿no? Yo era, quiero que lean el libro, quiero que lo lean de tirón. Entonces, además, es verdad que llegaba tan apurado que no tenía los últimos capítulos escritos, entonces les mandé el 24 todo, menos la última parte, y luego el 30 por la noche, para que me diesen el 31 o cuando fuera. Me llamó Jaime el primero, después de Nochevieja me llamó también Juanca, me llamó Pope, me llamaron todos, menos José. Y José no terminaba de leer, ¿no? Y yo decía, ya está, más difícil, los familiares. Yo no le quería escribir porque digo, si le escribo, le estoy condicionando. Claro, pero José va más lento, estoy leyendo. Ya, tiene sentido. Y José, nunca me olvidaré, 5 de enero, noche de Reyes, esa tarde me llega un WhatsApp suyo y me dice 2 cosas, Fer. Me dice, Fernando, 2 cosas, tal. Me dice, has ganado un amigo para siempre, ¿no? Y fue como, wow, y segurísimo. Y yo ya estaría llorando ahí, claro, ¿sabes? Segurísimo. Y fue como, Dios, lo tenemos. Entonces dije, me da igual lo que diga la editorial. Si la editorial dice que el libro no le gusta, porque la editorial no había leído nada tampoco. Si el libro no le gusta a la editorial, esto se publica, aunque sea autoproducido por nosotros. Porque ya lo tenemos todo. Tenemos al abogado que ha dicho que sí y a los 4 de Super Submarina. Y ese día 5 pues fue el regalo de Reyes. Y realmente, o sea, es que haces una labor de mucha poda. O sea, porque claro, tú te vas entrevistando con todos ellos, te van contando todo y claro, es como si yo llego aquí, te suelto mi vida entera y tú de ahí tienes que hacer un libro, pero es que aparte de una historia tan sensible como la que es la de Super Submarina, ¿no? Entonces, realmente, o sea, ¿cómo te planteaste ese momento de decir, porque hay capas y capas de la información ahí hasta que se queda en 300 páginas de libro, o sea, que realmente es muy poco para lo que podías haber hecho, entiendo. Sí. ¿Y cómo te planteas eso? Bueno, eso fue lo que más me preocupó y lo que más... Es que es lo más difícil. Sí, es lo más difícil, porque yo lo que tenía claro, esta anécdota ya la he contado bastante, pero la vuelvo a contar porque me parece para mí crucial. Cuando yo les propongo hacer un libro, después de esa entrevista fallida para el País Semanal, no fallida, simplemente yo, después de entrevistarles individualmente aquel junio de 2021, les digo a los 4, me voy a Madrid y en el coche voy pensando en las 4 entrevistas que he hecho en cuestión de 3 días, ¿no? Y les digo, y pienso, hostia, esto es demasiado, todo lo que he recibido es la leche, lo bueno, lo malo, la fábula, la tragedia. Les propongo que piensen en hacer un libro, ¿vale? Entonces, cuando yo les propongo, yo pensaba que no me van a elegir a mí, porque yo les digo, yo solamente creo que después de todo lo que vais a salir, después de 8 años sin hablar, no dejéis que se quede en un reportaje porque va a ser muy pequeño, se va a quedar en el accidente, va a ser imposible adentrarse en todo. Y además les dije, no vais a poder contar vuestro relato de fábula como banda. Es una fábula y por eso esa fábula se convirtió en una pesadilla mucho más grande, porque el accidente fue una pesadilla, la recuperación, pero también quitaros la fábula que habéis vivido. O sea, el sueño de cualquier banda, pero en vuestro caso
multiplicado por 10 porque fue desde Baeza, un pueblo de la nada, 4 amigos de la infancia, llegar a lo más alto en 8 años. O sea, llenar el Wikicenter de Madrid, el Wizzing de Madrid lo llenaron en menos de 8 años. Eso no lo ha hecho ni pereza. A mí Leiva me decía, nosotros no lo conseguimos en 8 años. Vetusta Morla tardó casi 15 años en hacerlo, porque llevaban 10 años girando por Madrid, ¿no? Antes de empezar a tener éxito. Quiero decir, era bestial todo esto, ¿no? Entonces, yo cuando recibo todo eso y les propongo un libro, ellos me dicen que lo quieren que lo haga yo, y yo decido hacerlo, y entonces la anécdota que quería contar es que yo cuando me lo proponen, me dicen, oye Fernando, por un Zoom, me dicen, queremos que hagas tú el libro, yo les doy una condición, solo les doy una condición, y es libertad absoluta para hacer el libro, ¿vale? Y teníamos un grupo de WhatsApp que fue de mis 2 primeros viajes a Baeza, que se llamaba Super Submarina Baeza, que lo creé yo con 0 originalidad, y puse una foto de Baeza en el grupo. O sea, absolutamente. La iglesia. O sea, la iglesia, sí, tal. No sé, tal. Y dije, Super Submarina Baeza, tal, y puse tal. Y de repente les dije, en esa conversación en Zoom, que era verano, me acuerdo, de 2021, les dije, quiero libertad absoluta, y esta libertad, les puse un ejemplo de una persona que yo admiro mucho, que es David Simon, el creador de series como que me flipan, The Wire, Tremé, otras series ahí estupendas, que a mí The Wire, junto con Los Sopranos, es la serie que más me ha fascinado de la televisión americana, y que creo que es un tío estupendo. El tío dijo, cuando hizo esa serie, a los creadores de HBO, llegó y le preguntaron en una entrevista, oye, ¿cómo conseguiste hacer una serie tan compleja, que habla de tantas cosas tan chungas de la sociedad norteamericana en HBO? Y dijo, porque yo llegué a la reunión y le dije a los dirigentes de HBO, voy a hacer una serie para que se joda el espectador medio norteamericano. Y eso me fascinó, porque realmente lo que vino a decir es, ese espectador que queda de todo masticado, no me interesa el que piensa, el que busca y el que es dispuesto a que le vayas a contradecir sus ideas. Y así fue con el libro. Les dije, vamos a hacer un libro, y esto, perdonad por ser un fan de Super Submarina, que se joda el fan de Super Submarina. Sí. Es decir, no quiero hacer un libro para un fan, quiero hacer un libro para quien no os conoce. Porque vuestro relato es tan gordo, tan brutal, que seguramente hay una señora, un señor, un adolescente o como digo yo, un rockero de los que he vivido mi vida aquí madrileño, que soy de Malasaña, rockeros que odiaban Super Submarina, que va a conectar con vuestro relato si no hacemos un libro para él. Y entonces mi preocupación era cómo hacerlo. Y creí que la única manera de hacerlo, por responder a tu pregunta, que me voy por las ramas, perdón, que era hacerlo de forma narrativa. Yo tardé 1 año en ponerme a escribir el libro. Hice varios borradores, me venía abajo. Fíjate que soy un poco meticuloso, me ponía en el despacho que tengo en casa, no veía que me salía bien, me iba a la cocina, me iba al salón, me venía aquí, porque ahí viví una vez, me acuerdo, me venía a otros bares a intentar escribir, encontrar el tono, no lo encontraba, y me di cuenta que el tono que había que hacer era un tono narrativo, novelesco, un tono en el que hubo un momento que tú conectases con la historia, porque la historia como que fluía narrativamente de una manera en la que, como decía Hemingway, cuando escribió El viejo y el mar, decía que era el efecto de iceberg, ¿no? El iceberg, ¿no? Que realmente se quedaba con la punta del iceberg, pero que había suprimido todo lo que no se ve del iceberg que está por debajo del mar. Porque decía que El viejo del mar tenía 100 pocas páginas, pero podía haberlo hecho de 600, de toda la información que tenía. Y ese efecto iceberg para mí era crucial, no tanto por lo que tenía, sino porque el tono del libro tuviese un tono que tú lo leyeses en la manera en la que narrativamente te ibas viajando con los personajes. Y entonces lo que decidí, y eso era que se joda el espectador medio de Super Submarina, ¿no? Era no hacer un libro declarativo, de declaraciones, ¿no? Un libro de, lo he pasado muy mal, ¿verdad? Era como, vamos a contar la historia como si la leyeses como una novela. Sí, es que realmente, o sea, para mí lo potente de esta historia, y por eso de verdad me interesé en entrevistarte, es que, vale, esta historia la ha pasado a Super Submarina, pero más allá de que sean ellos, o sea, es el relato de 4 humanos que pues han llegado a lo más alto desde partiendo pues cada uno de su casa, han sufrido un hecho que les ha hecho tener que rehacer su vida y bueno, o sea, yo también a mi manera y obviamente en mi vida me sentí totalmente identificada y más allá de que sea Super Submarina como si es quien sea, la verdad. Entonces creo que esa labor que has hecho en el libro de pulir todo eso para que obviamente va con esos nombres, pero realmente esos nombres son un cono, o sea, podría ser cualquier otro nombre, podría ser la historia de cualquier otra persona y a mí es por lo que me ha llamado muchísimo la atención. Qué bien.
la verdad, o sea, te lo digo. Esa Pues- labor de, aparte, está escrito, ya te digo, los que no os habéis leído el libro, pero lo narra todo, obviamente, desde la parte más dulce hasta lo más crudo, y en la parte cruda lo narra súper elegante, o sea, no te metes en el barro de, ¿sabes? Es que no, o sea, yo creo que Y para eso, hubiese un sí, error. Y sí. aparte, esta historia requería de mucho compromiso con el dolor de los cuatro, ¿no? Y de las familias. Y sí que creo que vivimos en una época en la que el sensacionalismo está a la orden del día, ¿no? La exposición del dolor de una manera a veces muy gratuita. Lo vemos en las televisiones, y no te voy a hablar ya de Sálvame de Luz y de mierdas por el estilo, pero sí que es cierto que hay una pornografía del dolor de una manera, y para mí era clave no hacerlo así, ¿no? Y esa única manera de hacerlo narrativamente, con respeto, que el respeto no es que tampoco yo me haya tenido que esforzar en hacerlo, es que simplemente es la manera en la que yo no me sé acercar de otra manera hacia las personas. O sea, de verdad que a veces puedo hacerlo mejor o peor como todo, pero sí que creo que, o sea, toda esta pornografía que hay mediática del dolor de una manera muy chunga, y ese sensacionalismo, no creo en él. O sea, es que no creo. Yo decía en la presentación que hicimos aquí en el Pavón con Amar Bretos, me acuerdo, y dije una cosa que en la que creo realmente con este libro, es que el cinismo no tenía cabida en la historia de Supersubmarina. Y hay un cinismo en el que se banalizan las cosas, en el que incluso el dolor puede ser utilizado de una manera utilitaria, que para mí no me gusta. Yo no creo en los cínicos. O sea, creo que, o sea, está bien tener cierto cinismo si es para reírte de ti mismo, no para reírte de los demás. Y también creo que esta humanidad, esta honestidad que me estaban dando ellos, estaban siendo tan honestos consigo mismo, que yo tenía que estar a la altura de ellos. Ya. Y estar a la altura de ellos requería muchísimo esfuerzo por mi parte para hacerlo bien. Y eso que tú dices, que te lo agradezco que lo reseñes, era para mí muy, muy importante. Y bueno, y por decir una cosa que se me ha olvidado, que es que el grupo de WhatsApp se terminó llamando Que se joda el espectador medio de Supersubmarina. Y caí con la foto. Muy mal. Que me acabo de acordar. Y ahí está, ¿eh? Que se joda. Ya no se llama Que se joda. Y realmente es muy potente porque el otro día escuchando la entrevista en Cadena Ser con Lindo y demás, decías que ellos se estaban dando cuenta que gracias a este libro habían ganado mucho más público que con su música, ¿no? O sea, realmente lo que puede llegar a hacer un periodista con una buena historia, o sea, y sin querer vender, o sea, Sí, es muy potente. Sí. A ver, nunca hablamos de números, de posibilidades, nada. Es que, o sea, ya te digo, que el libro el 24 de diciembre podía haberse venido abajo. O el 30, o sea, el 31, que fue cuando lo leyeron. Bueno, Jaime fue el que lo leyó el 31, el resto lo leyó un poco después. O sea, el libro se podía haber venido abajo de tantas maneras diferentes, pero este jugar en el alambre era maravilloso. Sí, yo sí que creía eso. Yo un momento no lo creía al principio. Yo al principio no creía nada más de ¿cómo puedo hacer esto para que ellos me den lo mejor de sí y poder escribir esta historia y estar yo a la altura? Me preocupaba muchísimo estar a la altura, pero yo sí que creía que a medida que me iba metiendo en la historia y iba viendo todo lo que me daban los familiares y los cuatro, que esto iba a alcanzar más allá de lo que ellos en la cabeza lo tenían, porque ellos no podían ver. Ellos no podían tener esa perspectiva porque en el fondo ellos estaban ya suficiente dando el paso adelante de contar su dolor y contarlo de la manera que lo estaban contando. Es decir, con total, o sea, lo que os decía antes con Pope, o con Jaime. Yo recuerdo a Jaime que me fui a verle casi a final de año, el año pasado, porque se metió a grabar con mi Luflo. Sí. Se metió a grabar con mi Luflo y me dijo, Juanca y Jaime, vamos a estar en Colmenar Viejo, en los estudios que hay en Colmenar Viejo, que graban muchas bandas, y me cogí el coche un día por la mañana, me fui allí porque todo el tema de la depresión de Jaime me faltaban unos detalles que me interesaban un montón, y estuve 2 horas y media, que ya me dijo mi Luflo, oye tío, que me voy a grabar, suelta Jaime, no compares. O sea, te lo compares. Y el Jaime el pobre me dio todo de sí, o sea, todo esto me lo daban, que era como, tengo que estar a la altura de lo que me están dando. Pero sí que veía que el libro podía llegar más allá de lo que ellos tenían. Yo les decía, antes cuando contaba lo de los fans, el fan medio de Supersubmarina, gracias por todo, porque ha apoyado este libro desde el principio, porque estaba ahí desde hacía 8 años, y yo lo que quería decir, y esto es una broma que teníamos entre nosotros, de que se joda el fan de Supersubmarina como diciendo, no hagamos un libro para ellos, que es que el fan de Supersubmarina estaba esperándoles con los brazos abiertos. Pero estaba esperando igual que volvieran, ¿no? A tocar. Sí, pero la llegada ha sido de otra forma. Fíjate, ha llegado de otra forma y ha sido una recepción fabulosa. Yo me decía, Ernesto, me acuerdo, antes de publicar el libro, me decía, tú no sabes cómo son los fans de Supersubmarina.
cómo les quiere. Porque Ernesto, que lleva en la música, está con Fito, con Pereza, con Extremo Duro, o sea, es un tío que lleva en la música con todo el mundo, ahora lleva a Zahara y un montón de artistas, me decía, no he vivido nada igual que con Super Submarino. Y yo pensaba, joder, no sé si será para tanto. Bueno, pues ahora me doy cuenta que sí, que los quieren de verdad. Pero lo que contaba el otro día con Elvira Lindo y con Francino, con Carls, es que realmente sí que creía, ya sobre todo antes de salir, cuando el libro estaba a punto de publicarse y estábamos ya cerrando el reportaje en el País Semanal, el vídeo que hicimos, tal, es que yo recuerdo cuando hicimos este vídeo del País Semanal, esta conversación con los 4, ahí en la barbería, que acabamos la conversación, la charla, y me fui con los 4 fuera a la calle y yo me puse de coach. Entonces empecé a decir, estamos a 5 días de sacar el libro, Jaime, tú tienes que hacer este papel. Yo estaba ahí como, tú, José, no sé qué, ahora va a ser súper importante que entendáis lo que viene, tal. Yo me volví a meter en el papel de, estoy en esta causa entregadísimo, pero es verdad que sentía que algo que les estaba todo el rato diciendo, digo, el libro va a llegar a más gente. Y vais a tener dentro de un año, y ahora yo creo que ya es así, ahora estamos a septiembre y lo podemos afirmar, tienen más público del que tenían antes. Porque yo tengo tías, tengo primos, tengo amigos, o sea, rockeros que me dijeron, cuando vieron que habíamos publicado en enero una story en redes sociales que salía el libro, tengo amigos que me escribieron, tío, ¿te has vuelto loco con Super Submarina? O sea, tú, Bob Dylan, Patti Smith, ¿no? Tú, el rockero de Malasaña, ¿te has vuelto loco? Y de hecho, mira, tengo una anécdota que estuve en el concierto de Depeche Mode en Madrid, que fue este año, que ahora fue en febrero, y estaba con el director de Ruta 66, que es una revista que yo he educado con ella, Jorge, que le adoro, que es como un hermano mayor para mí, y cuando me dice, ¿cuál es tu siguiente proyecto? Yo estaba anunciando el libro, pero él no tiene redes sociales ni nada. Digo, no, un libro de Super Submarina. Me cogió y me dijo, pero ¿cuánto? O sea, con el bien que te he ido con el otro, el de todo lo que importa sucede en las canciones, donde hablas de Dylan, de Springsteen, de Patti Smith, de tal. Dice, ¿te has vuelto loco? Y me dice, ¿pero qué haces? ¿Te lo haces por dinero? Y digo, no, es que lo hago precisamente lo hago por la pedazo de historia. No entendía nada. Bueno, pues Jorge se ha leído el libro, y otros amigos rockeros de Malasaña se han leído el libro, y alguno de ellos me ha llegado a decir que querría conocer a la banda, porque han empatizado tanto con ellos. Y eso es lo bonito. Imposible no empatizar en este libro. Bonito, o sea, sí. Que la historia va más allá de los prejuicios, ¿no? Sí, y hay un punto que has dicho que a mí me ha llamado mucho la atención, de ese punto de que querías estar a la altura. Entiendo que lo dices porque, claro, nunca te habías encontrado con una historia de estas características, de estas magnitudes. Claro, a ver, sí, porque al final tú entrevistas a mucha gente. Yo sí he tenido muchas inmensas suerte que en estos años he entrevistado a todo el mundo, ¿no? Pero siempre forma parte de algo promocional. Ya. Y es verdad que algunos me han dado cosas muy interesantes. De hecho, antes de publicar el libro y de salir, entrevisté a Residente, y Residente me dio 2 entrevistas en Madrid muy bestias, ¿no? Y yo venía de Super Submarina y fue como, joder, me voy a llevar todo el rato este nivel de intensidad vital. Llamando a tu psicólogo. Sí, yo pensé, claro, vengo de Super Submarina, Residente, ve Laura, ¿no? De aquí resuelto todo. Y sí que fue como, sí que ha habido momentos que he notado que hay gente que se abre mucho, ¿no? Y se abre de verdad y no están regateando con la estrategia y el marketing. Pero no es lo mismo, porque no tienes el tiempo, la capacidad de profundizar. Y el otro día Elvira Lindo dijo una cosa en la SER, en La Ventana, que fue para mí muy chula, porque yo no había verbalizado esa palabra, que es la paciencia, ¿no? Yo no es que tenga paciencia, o sea, tuve paciencia, pero la paciencia era una virtud, en este caso, que remaba a mi favor, ¿no? Tenía tiempo para poder hacerlo bien. Y tener este tiempo para profundizar en estas cosas, pues para mí sí había que estar a la altura. Porque cuando alguien te cuenta que ha pensado en suicidarse, cuando alguien te cuenta que está hecho mierda y que le encantaría volver a ser la persona que fue y tiene un daño cerebral durísimo, cuando una madre te dice, yo ya pensé que mi hijo iba a desaparecer, hostia, cuando ves a una hermana mayor que es la alcaldesa del pueblo, que es como una mujer que tira delante de todo el pueblo, que es la hostia tal, y de repente se te derrumba llorando por el hermano, dices, hostia, ¿yo cómo puedo estar a la altura de esto? Y para mí eso sí que fue algo que era necesario saber que iba a conseguirlo y bueno, realmente sé que lo conseguí cuando los 4 me contestaron. A partir de ahí dije, es imposible que esto salga mal, porque si los 4 no me han dicho, no puedo con esto aparte, no sé qué, solamente me llamaron para darme luego correcciones de
quita, esto que dices aquí es este dato, no sé qué. Yo ya sentí que Pero estaba sí que hecho el eran trabajo. correcciones menores. Sí, eran correcciones. De hecho, eran correcciones en la mayoría de los casos para proteger a gente que habían formado parte de sus vidas. En este caso, exnovias. Ya. Los dos, o sea, dos de ellos querían proteger a exnovias que habían dejado de estar en las vidas y me pidieron matizar un poco eso para que sus exnovias no se sintiesen mal. Dos exnovias que lo habían hecho pasar mal a los dos. Pero así son de buenos. Yo flipaba, digo, esto es increíble. O sea, protegiendo a ex que les habían jodido la vida un poco. Y en ese momento en el que, claro, te sientas, como yo ahora mismo estoy delante de ti, delante de una madre y te cuenta, pues eso, que su hijo pensaba que iba a desaparecer. O sea, claro, tú ahí entiendo que estás con una grabadora o tomando notas, no sé cómo estarías. Sí. Y, o sea, ¿tú cómo mantienes el tipo? Buah, yo qué sé. Porque, o sea, de verdad, es que Sí, me parece... yo nunca he llegado a llorar delante de nadie que he entrevistado. Pero lo he pasado, o sea, pero luego lloraba en el otro. Claro. Si no, que lloraba. O me iba a ir por el paseo lo llaman, es el paseo de Antonio Machado, pero se llama el Paseo de las Murallas, que es un... ¿Alguien está en Baeza? No. Bueno, recomiendo encarecidamente ir a Baeza y a Úbeda. De Úbeda viene Sabina y Zahara, los dos, pero sobre todo Sabina, hay un bar dedicado a Sabina. Úbeda y Baeza están muy cerca uno de otros y son preciosos, o sea, son patrimonio de la humanidad, ¿no? De la UNESCO. Aquí en Madrid no tenemos nada de la UNESCO todavía, a ver si el Paseo del Prado lo hacen definitivamente. Y son dos ciudades absolutamente que viajas en el tiempo al pasado. Son preciosas. Y cuando yo me iba por el paseo de Antonio Machado, donde Antonio Machado paseaba y terminó, fue muy importante para Antonio Machado Baeza, porque fue muy importante para la poesía española, porque Antonio Machado decidió hacer un cambio en su poesía muy bestial, ¿no? A los que yo soy muy de Machado, a raíz de este libro más todavía, gran poeta del 98, gran poeta español, pero es que además en Baeza Antonio Machado y Lorca se conocieron y Lorca decidió ser poeta, entonces tocaba el piano y quería parecerse a Manuel de Falla y decidió ser poeta porque conoció a Antonio Machado en Baeza y Antonio Machado le dijo: explora la poesía porque tienes un alma muy maravillosa. Entonces Baeza tiene como una magia ahí, no sé cómo explicarlo, brutal, muy andaluza, que tiene que ver mucho con Lorca, con Machado, tiene que ver mucho con el flamenco de Jaén es muy distinto al flamenco de otras regiones de Andalucía, es un flamenco muy, muy visceral, y entonces yo me iba y me paseaba por ese paseo intentando conectar con lo que estaba viviendo, ¿no? Entonces yo sí me derrumbaba, a veces no me derrumbaba, o sea, tampoco venía abajo llorando mortalmente, pero sí me emocionaba y se me ponían los pelos de punta pensando que el destino me había llegado de una manera muy bonita porque estaba siendo era yo el que iba a contar esta historia, sí. Y eso era brutal, ¿no? Entonces yo era como, me ponía mis cascos, mi música, miraba la Sierra Mágina. Baeza tiene una cosa preciosa, que es que desde el paseo de la Constitución, de las Murallas, perdón, donde estaba Antonio Machado, se ve todas las sierras de Jaén. Se ve Cazorla, que es de Granada, se ven una cordillera de montañas a la lejanía, no hay nada, solo hay olivos, o sea, el mar de olivos, que además también está protegido por la UNESCO, que son, bueno, hay más olivos que españoles en España, es una brutalidad, es una locura, o sea, entonces es como de repente llamar el mar de olivos porque parece que estás viendo el mar, pero estás viendo solamente olivos, y hay silencio, entonces tú ves las montañas, entonces yo estaba incluido en el libro, de una forma un poco así, jugando con un poco el rollo poético, pero la realidad es que intentaba darme cuenta de que era un afortunado por estar dentro de esta historia, y estar a la altura era engrandecer algo que ya era muy grande, que era lo que me daban estos cuatro chicos, que esta historia es maravillosa. No sé qué decir, ¿no? Es que lo venden muy bien, pero porque creo que lo vendes tan bien porque tú te has involucrado, como has dicho, como uno más. Entonces, has palpado, has estado ahí con ellos, pues eso, como si fueras uno más, y al final te has involucrado tanto que hasta hacías de coach. O sea, es que me parece brutal, porque de verdad, creo que tú mismo lo has dicho, nunca te has encontrado con una historia así en tu carrera, porque siempre ha sido promociones y pues cosas así. No creo que me encuentre en... Es una historia humana, o sea... Es una historia humana, sí. O sea, ojalá en mi vida, y ojalá cualquiera de los que sois periodistas aquí os encontréis con algo así, y seáis capaces también de apostar por ello, ¿no? Pero sin duda creo que es la gran historia de mi vida. Me siento afortunado y agradecido por ellos, me la han cedido, me han dado mucho más de lo que yo les pedí, porque yo les pedí todo. O sea, que al final les dije libertad absoluta porque dije, voy a muerte con esto. Yeah. O sea, voy a hacer este libro tal y todo me lo han dado. Entonces,
solo puedo sentirme agradecido, pero sí, me he involucrado, sin duda. Y aparte también, o sea, por lo que estás diciendo, creo que también es una apuesta tuya personal. O sea, que todo el mundo te estaba diciendo, Fernando, ¿estás loco? ¿Qué estás haciendo? A ver, es una apuesta personal porque la verdad es que, primero, me la jugué con el periódico, porque yo al periódico le quité la entrevista por hacer un libro al final. Te podían haber... Como en secreto, como esto no... Bueno, lo que soy periodista callado, ¿vale? Ojalá vea mucha gente porque eso es bueno para ti. Así que pues ya está prescrito, el periódico tampoco va a decir nada. Pero realmente la historia... la historia me la jugué porque yo al periódico, o sea, aposté por un libro y no por algo. O sea, yo de hecho pensé en algún momento de alguna pequeña crisis, porque la verdad es que no tenía muchas crisis con el tema de que el libro iba a ir bien. O sea, el libro no una vez que se publicase, sino el libro de escribirlo yo iba a ir bien porque era muy potente todo lo que recibía. Pero sí que hay alguna pequeña crisis a veces de, bueno, de que no te creas perfecto, sino simplemente de que no te confíes en tu complicidad con todas las familias y la banda, era que yo veía que a lo mejor digo, hostia, yo qué sé, imagínate que en el último momento el libro se viene abajo. O sea, has dedicado 3 años de tu vida y no hay ni entrevista ni libro. Y eso sí que veía lindo, lo decía el otro día en la ventana, esa manera de tener paciencia, esa paciencia, siento que ha sido lo mejor que he tenido yo en esta historia, que he tenido paciencia para saber, mira, yo creo mucho en la música como un artilugio brutal, ¿no? No es, como decía, soy ateo, pero sí que creo que la gente, ¿no? Creo en algo que es la gente que entrega mucho en el arte, confío mucho en ella. O sea, por eso admiro mucho a un montón de artistas y yo he viajado 2 veces a Nueva Orleans y me fascina Nueva Orleans. Nueva Orleans es la cuna de la música contemporánea, de la música popular. La música popular es algo que, a diferencia de la música clásica que estaba en los, ¿no? Entre la burguesía, la nobleza y los palacios, la música popular hace de la gente corriente, de la gente del pueblo, y Nueva Orleans es el epicentro desde el principio del siglo XX. Entonces yo cuando he bajado a Nueva Orleans conocí a un chamán realmente. En Nueva Orleans, no sé si sabéis que hay tribus, es un poco como aquí en el flamenco, las etnias gitanas del flamenco en San Fernando, donde viene Camarón, o las que vienen de toda Andalucía, pero aquí vivimos en una zona, aquí, esto está muy cerca del gran flamenco madrileño, ¿no? Que había muchísimo, de la Morería, todo. Y las tribus de Nueva Orleans son tribus de indios afroamericanos, indios negros, tribus autóctonas que tienen cosas que son negros que compartieron con los tribus indias originales de Estados Unidos antes de que llegasen los colonos blancos a joderlo todo y a conquistarlos y a absolutamente abusar de ellos. Se puede ver muy bien en la última película, que recomiendo mucho el libro de Martin Scorsese, el libro que no me acuerdo el nombre, no me acuerdo, pero bueno. No lo buscáis. No lo buscáis, pero Martin Scorsese estuvo a punto de ganar el Oscar. Me leí el libro y es brutal. Bueno, pues ahí se ve muy bien, pero bueno, el caso es que estos negros de Nueva Orleans son tribus originales y yo conocí a uno que hemos traído aquí en un festival que yo ayudo a organizar con un amigo mío, mi último amigo de Santiago de Compostela, gallego, Martín, que lo vamos a traer aquí. Ya, bueno, yo voy a echar publicidad. El último fin de semana de septiembre, en Café Berlín, se llama Hola Nola y es un festival que trae músicos de Nueva Orleans a España, ¿no? Oye, pues yo de aquí hago combos, que se viene conmigo. Y perdón que, claro, no, estáis invitados todos. Quien quiera venir gratis, que lo diga ya. De mis amigos, que se viene. Vale, yo he visto ya 2, vale. No, hablo en serio. No veo la cara, pero no sé vale. De los que dice, coño, ¿qué he dicho? Rosa, esa rosa. Rosa, vale. Bueno, luego hablamos después de esto. Me voy por las ramas, pero lo que quiero decir es que cuando yo estaba en Nueva Orleans, mi amigo Martín y tal, trajo... A mí me pasó, yo creo mucho en lo que decía, no creo en nada, pero creo mucho en la gente que da con la música, con el arte, con los libros. O sea, a mí me ha cambiado la vida. Libros, películas, canciones. Sí. Y me pasó una cosa que cuando fui por primera vez a Nueva Orleans, que para mí era como, wow, o sea, cuando estuve en Roma veía a la gente llegando al Vaticano, los creyentes, y decía, joder, ojalá yo tener algo así, ¿no? Pues era Nueva Orleans para mí. Y fue a un garito de Nueva Orleans y vimos a un músico que era como ver a Morente o a Camarón al principio. Era un músico de Nueva Orleans, un anciano negro. O sea, estábamos viendo el concierto. El primer día de Nueva Orleans yo había llegado con un retraso de la hostia. Era a las 2 de la mañana, vamos al centro de Nueva Orleans, ahí. Y de repente vamos a un concierto brutal y yo le digo a mi amigo Martín, esto es acojonante, ¿qué músico es este? O sea, ¿qué músicos son estos? ¿De dónde han salido? Esto es como ver a The Band, a Creedence Clearwater Revival, tal, todos blancos, tal. Y de repente, cuando ya pensábamos que no podíamos ser más felices, anuncian al chamán, anuncian al jefe de una tribu india. Hay muy pocas tribus indias en Nueva Orleans
y son tribus que vienen desde los orígenes de antes de casi de la creación de la ciudad. Son tribus que son originarias de la tierra de Luisiana y son los que se bastan con ropajes, ¿no? Es como ver a los gitanos en su entorno. Y salió el tío, se puso a bailar y flipamos, y con todo el pedo que llevábamos ya de felicidad y de alcohol, nos fuimos a hablar con él al camerino, olía a porro que flipáis, a marihuana, porque en Nueva Orleans todo el mundo fuma marihuana, es la única ciudad de Estados Unidos que se puede fumar en todos sitios, por eso van todas las despedidas de soltero y de soltera, y llegamos allí y hablamos con él y le dijimos que queríamos traerla a España. Entonces le trajimos a España. Todo esto para contar, perdón. ¿Que viene ahora? Que viene, no, ojalá, vino ya. Vienen todos los músicos que tocan con él. Vienen todos los chavales que tocan con él, que son blancos, espectaculares, que aman el concepto de Nueva Orleans. Pero cuando le entrevisté, la primera vez que vino a España, yo ya había estado con él en Nueva Orleans y yo ya estaba en su casa, porque la última vez que fui a Nueva Orleans me invitó a su casa a comer hamburguesas de mapache. Cuando, sí, porque comí mapache allí en Nueva Orleans, cuando le entrevisté, ahí en plan más serio, fue en Santiago de Compostela, todo esto está publicado en El País, se llama el reportaje Historia de un jefe indio de Nueva Orleans. Este tío con 82 años, nunca había viajado a Europa, vino por primera vez a España, había tocado, fijaros cómo fue que había conocido a Bob Dylan. James Brown dijo en la televisión norteamericana en Nueva York hace muchísimos años: yo nunca saldré después de un jefe de Nueva Orleans porque me va a humillar, porque es como un respeto, ¿no? James Brown, que era un egocéntrico que flipas en la estrella de tal, negra. Bueno, pues este tío me dijo una frase que no me dejé quitar para todo esto que quería contar, que es, perdón, y ya no me voy, me dijo, es que me dijo una cosa, porque para que veáis para mí lo importante que era todo, es como si me viene San Pedro, ¿no? O San Pablo, o quien sea, o Mahoma, y me dice algo y digo, hostia, hasta aquí. Y no sé cómo fue hablando de su vida y me dijo una frase que me encantó y que tuve muy en cuenta para el libro, cuando estaba escribiendo el libro: no hay prisa, nunca llegas tarde si llegas al lugar que quieres llegar, ¿no? Y ese reportaje se cierra con esa frase: nunca llegas tarde si quieres llegar al lugar que quieres llegar. Y yo, con este libro y con ellos, se lo repetía. Creo que de este jefe indio les hablé varias veces, les decía: no llegamos tarde si llegamos al lugar que queremos llegar, que es a un lugar que solo nosotros sabemos que tenemos que llegar. Y esa frase que para mí era clave, que me la dijo Big Chief, el gran jefe indio de Nueva Orleans, que se llama Big Chief, que sale en la serie de Tremere de David Simon, por cierto, el que he citado de HBO. Está todo aislado, todo está conectado, todo. Falta un poquito para que salga Botigan y ya lo tenemos. Todo está conectado. Y tú qué te dedicas a... Bueno, ya has contado mucho, pero tú qué te dedicas a la música, eres periodista musical. ¿Qué significa? O sea, ¿qué simboliza para ti tanto el periodismo como la música? Estás contando ya muchas cosas, pero un poco más en profundidad, ¿qué simbolizan para ti cada uno? Bueno, para mí son dos causas en las que creo muchísimo, como causas, o sea, como algo en el que las ideas tienes que apostarlas y meterlas en el lugar, es decir, no puedes regatear con eso. Yo no regateo con la música y el periodismo porque para mí esas dos causas me definen, ¿no? Me han creado. O sea, alguna vez he contado en alguna entrevista que yo, es que, mira, hace poco me entrevistó, se ha publicado lo de Carlos Subterfuge de simpatía por la industria musical y dije ahí, porque lo escuché el otro día y lo vuelvo a decir, realmente todo crítico musical dicen que es un músico frustrado. En mi caso no es así. No, nunca he tocado un instrumento, no lo he intentado. Soy frustrado de un montón de cosas. Pero igual también porque no lo has intentado. Pero no de eso. Sé. No soy frustrado de eso porque yo, por lo que sea, con 14, 15 años, ya quería escribir como que... O sea, no quería ser escritor, porque no me veía siendo escritor. O sea, eso de ir al Café Gijón y parecer Sombral, no, o sea, me parecía... Sí. Yo quería ser Bruce Springsteen o Bob Dylan, pero con, no sé, de otra manera, ¿no? No sé, por lo que fuera, una cosa muy rara, pero a mí me voló la cabeza Extremoduro, Calamaro, Rosendo, luego Dylan, Springsteen, los Beatles, Patti Smith, un montón de gente guay, pero nunca me puse a tocar un instrumento porque rápidamente necesitaba escribir de lo que escuchaba. Me parecía, no sé, o sea, yo me hacía mis paranoias. Me acuerdo que en aquella época estaban los chats de Terra, a finales de los años 90, a principios de los 2000, yo tendría 18, 17, 19 años, los chats de Terra y los grupos de correo, que tú mandabas un correo y luego llegaba todo el mundo, ¿no? Un poco como WhatsApp, pero de otra manera, y yo me escribía paranoia. Yo me metía con el nuevo disco que escuchaba de Eric Clapton o de Patti Smith y me hacía 2 folios.
y eran gilipolleces que nadie quería leer. Tú ahí como en trance, ¿no? En trance, claro. Y de repente decía, ¿por qué no cojo una guitarra? Bueno, pues yo qué sé, supongo que en el colegio, cuando intenté cantar un par de veces, me dijeron, no lo intentes. Entonces ya me dije, bueno, pues ya está, no vamos por ahí. Entonces quise siempre ser eso. Entonces para mí, escribir de música, y la música, o escribir el periodismo y la música, por responder a tu pregunta, eran dos causas en las que creía de una forma tan honesta conmigo mismo, que no quería renunciar a ellas. Y de hecho no renuncié nunca, porque en todas las opciones que tuve de renunciar, nunca renuncié a ello. O sea, tuve mucha suerte también en las decisiones que tomé, tuve mucha suerte también en la gente que me encontré por el camino, pero sí que creo algo que decía Tom Petty cuando yo leí de Tom Petty. Recuerdo que Tom Petty decía cuando tenía 14 años, le preguntaban, ¿cómo llegaste tan rápido? Porque Tom Petty a mí me fascina Tom Petty, tuvo mucho éxito muy joven, en los años 70, igual que Springsteen, y si tuve su biografía de los dos, pero Tom Petty lo decía, cuando le preguntaban, ¿cómo lo has conseguido? Decía, porque tuve la meta muy clara desde pronto. Y eso es muy clave, porque cuando en la adolescencia estamos todos distraídos, yo estuve distraído, me emborraché, salí, la cagué, me enamoré, me desenamoré, todas las cosas que te suceden, pero como que rápidamente conecté con algo muy rápido y me sentí muy afortunado. Y de repente eso fue como, wow, ¿sabes? Dijo, pues como los curas que se meten, ¿no? Sí. O las monjas, ¿no? Dijeron aquí, pues yo dije, ya está, esto es el rock and roll, la música y el periodismo. Y entonces llegué a la universidad ya como con carrerilla, ¿no? En ese sentido. Me acuerdo que el psicólogo de mi colegio, que era de curas, llamó a mi madre y le dijo, es que nunca en este colegio de curas tan chulo que tenemos de tal, ha salido un periodista, ¿no? Como un poco de izquierdas, aquí esto del periodismo. No sé, no sabría qué pecado. Pecado, exacto. Los periodistas son estos que se emborrachan. Y le dijo, el niño tiene que hacer empresariales. Bueno, el niño tenía 17, 18 años, tampoco era tan niño. ¿Empresariales? Sí, porque por lo que sea, periodismo bajaba el caché del colegio. Que somos pobres los periodistas. Sí, yo qué sé. Bueno, por supuesto, todo el mundo va al paro. Obvio. O sea, recuerdo los hermanos mayores. Y aquí están todos trabajando, ¿sabes? Pues me alegro mogollón. Y es verdad que luego tampoco voy a romantizar el periodismo, porque si sacamos mierda del periodismo, como esto no está grabando nada, no pasa nada. Bueno, pero el caso es que dijo, soy psicólogo, y mi madre en el coche me dijo, pero hijo, ¿tú qué quieres hacer? Y dije, pues yo qué quiero ser periodista, yo es que tengo clarísimo que quiero seguir escribiendo. Entonces me dijo, pues no renuncies a ello. Y bueno, tener eso claro me ayudó a centrarme en algo, ¿no? Y creo que una de las cosas que más he notado a veces a mi alrededor con la gente, que me siento afortunado, es que ha habido gente que siempre está como, esto sí, esto no sé cuánto, esto como es de práctico. Yo nunca pensé si era práctico, realmente pensé que esto conectaba con... A mí me conectaba con Bob Dylan. No, es que me conectaba mucho más. Es que, quiero decir que yo en el fondo no he caído en la religión de milagro. O sea podría estar mismo siendo una monja de clausura o un cura. Tu religión eres tú mismo, ¿no? Claro, no, religión era rock and roll. No, era como conecto con esto, porque cuando yo escribo de un disco, estoy conectando con algo más grande que yo, que es la música. Entonces, por eso, periodismo y música para mí han sido dos causas absolutamente a las que me he entregado, y moriré entregándome ya a estas alturas de la vida. Queda dicho. Bien lo a 11 de septiembre de 2024. Periodismo, música, y mi hijo no, mentira. Mi hijo primero y luego música y periodismo. Y con todo lo que has dicho ahora mismo, que acabas de responder a esta pregunta, ¿este libro te ha cambiado la visión sobre eso? ¿Cambiado o te ha enriquecido esa visión? Bueno, pues este libro yo creo, y ahora sí que creo que lo puedo decir después de todo lo que ha sucedido, este libro me ha reafirmado en que, gracias a José, a Juanca, a Jaime y a Pope y a sus familias, en que si haces las cosas con una dirección adecuada, ¿no? Como decía Big Chief, ¿no? El gran jefe indio de la tribu de Nueva Orleans, que si quieres llegar al lugar, ¿no? No pasa nada cuando llegues si llegas. Pues en este sentido creo que me ha reafirmado en que es posible hacerlo así. O sea, este libro tiene mucho que ver con esta ética y esta filosofía en la que yo creo que no siempre la he podido aplicar, porque no me la ha permitido el trabajo, porque yo también he tenido dudas o me ha acelerado con las cosas, pero ha reafirmado eso. O sea, yo ahora mismo siento que es algo reforzado en vender esta buena nueva, ¿no? No, o sea, no como algo de autoayuda, no quiero ser Pablo Coelho ni mierdas así, o sea, antes le pego un tiro, pero sí que creo que hay cosas que a veces sí que están de nuestra mano y, bueno,
No siempre salen bien, yo tengo la suerte que han salido bien las ocasiones que han sucedido, otras no han salido, también me he sentido frustrado más de una ocasión. Este no es mi primer libro, es mi quinto libro, ¿no? mi quinto libro, pero nunca he perdido esa meta que decía Tom Petty, ¿no? Ni Springsteen, que también lo decía con otras palabras, ¿no? Y en ese sentido me ha reforzado mucho en que, por lo menos en mi situación personal, en mi vida personal, no voy a renunciar a ello ya nunca. No lo he hecho, creo que casi nunca, pero cuando lo he hecho, sí he sido consciente, no voy a renunciar y animaría a todo el mundo a no renunciar a ello. O sea, no a renunciar a ello, tienes que tener la oportunidad, pero sí. O sea, hay una película que a mí me encanta, que es Esencia de Mujer, que sale Al Pacino, que de ciego, que hace un papel de la hostia. Por aquí se lo han visto. Esencia de Mujer, hay una película cuando al final, en el juicio final con el alumno, ¿no? Que bueno, está metido en una trama absoluta. Bueno, recuerdo un poco a mi colegio, un poco esta peli, porque ese colegio ahí, ¿no? De curas superpotentes, todos abogados del Estado, o yo qué sé, trabajando para bufetes, tal. Pues en el chico sale totalmente refugiado y Al Pacino coge y al final hace un discurso brutal, ¿no? Haciendo de ciego un discurso, y dice una cosa Al Pacino que yo, cuando vi esa película siendo, no sé qué edad tendría, pero por supuesto que era universitario o estaba en COU o en BUP, decía una cosa que yo no me la quitaba de la cabeza nunca, que es que uno sabe cuándo está haciendo lo correcto y cuándo no está haciendo lo correcto. Y lo sabemos casi todas las situaciones de la vida. Se sabe. Se sabe. Bueno, otra cosa es cómo tienes la capacidad de autoengañarte, sí, ¿no? Cuando estás haciendo lo correcto con tu pareja, con tu familia, con tus amigos, que siempre lo sabemos. Y si no, lo que pasa es que mucha gente tiene capacidad de autoficcionar su vida, engañarse, bueno, un montón de situaciones que todos hemos pasado. Pero, por ejemplo, con el tema del periodismo, de escribir, la música, yo pensaba mucho en Al Pacino porque Al Pacino decía en ese discurso final, que recomiendo buscarlo en YouTube porque está, que dice: yo no tuve la valentía de hacer lo correcto. En este caso era un militar, ¿no? Retirado. Y el chaval estaba haciendo lo correcto todo el rato y por eso iban a expulsarle del colegio tremendo. Y Al Pacino fue a defenderlo y decía: yo siempre supe cuándo tenía que hacer lo correcto, pero no lo hice porque no era suficientemente valiente, ¿no? Osado. Y yo, no me voy a considerar, me voy a poner que fuera valiente, pero creo que con el tema del periodismo y la música, creo que siempre he querido hacer lo correcto con lo que yo creía. También me sentí muy respaldado por mi madre, que es una persona que me ha apoyado mucho, y bueno, ya he tenido la suerte que cuando he ido a por ella, ha salido bien en más de una ocasión, y eso te refuerza. Pero sí que animo a todo el mundo que haga lo correcto cuando siente que tiene que hacer lo correcto, porque seguro que conecta con algo más potente que de ellos mismos que pensar en lo práctico. Es que este mundo es muy práctico, demasiado a veces. Lo suscribo, así que os animo a todos a que hagáis eso que queréis hacer. Has dejado ya alguna pincelada, pero ¿qué crees que aporta esta historia hoy en día a la sociedad que tenemos? La sociedad que tenemos... Es que está complicado, ¿eh? Hay mucho que aportar ahí. La sociedad, no sé, es como hablar del mineralismo. No lo sé. Yo la sociedad no me atrevo a apostar nada por nada. Pero creo que si alguien se sumerge en esta historia, va a encontrar seres humanos de verdad, va a encontrar mucha verdad. O sea, mucha verdad porque la han dado ellos, la han dado las familias. O sea, yo no he dado más que ser el afortunado y el tío con paciencia de poner las palabras a esa verdad. Y la verdad es algo que escasea cada vez más. Eso que estábamos contando, ¿no? Creo que cada vez nos ficcionamos más las cosas. Creo que hay una cosa que siento que ha pasado, que está dando, es que la gente necesita conectar con verdades que no estén contaminadas, porque hay mucha propaganda ya, ¿no? Mucha propaganda política, mucha propaganda cultural, yo que me muevo en el periodismo cultural, el mundo de la cultura está repleto de... Yo siento ya, y ahora sí que hablo con la mano en el corazón, que vivimos un tiempo, seguramente desde que yo tengo uso de razón, siendo chaval lo sentía así, pero yo creo que ahora ya de forma con mucha desfachatez, en el que se está vaciando la cultura ha dejado de tener significado. O sea, la cultura tiene que ser un pensamiento crítico, en libertad. O sea, creo que ahora con las redes sociales nos estamos reafirmando más en lo que necesitamos creer, no en lo que o sea, estamos reafirmados en nuestras opiniones, en nuestros miedos, nuestros problemas, pero cada vez falta más cultura que tiene que ver mucho con la educación, ¿no? Con contraponer tus ideas,
llevarte a ti a veces a las cuerdas. O sea, yo lo que más me ha fascinado siempre es la música, de los ídolos que he tenido, insisto en los nombres que digo, Patti Smith, Aretha Franklin, Bob Dylan, los Beatles, o sea, Springsteen, es que a veces chocaban con lo que yo creía, ¿no? Yo tengo memoria de escuchar a Lou Reed, ¿no? Y a ver Velvet Underground, y a Velvet Underground tocar esa canción Heroin y hablar de la heroína. Y yo con 17 años, para mí la heroína en mi casa, como cualquier casa normal, ¿no? La heroína era como, wow, esto es el puto infierno, ¿no? Pero de repente empezar a querer entender eso, ¿no? ¿Qué coño está pasando con esta gente, ¿no? Te están hablando con esta música. Entonces, cuando la cultura tiene que tener un significado que es tan valioso, que está tan arraigado a una tradición, a otras culturas, a entender al otro, ¿no? La cultura tiene que ver mucho con entender al desconocido y nos estamos convirtiendo en algo absolutamente más vacío. Creo que cada vez hay menos necesidad de entender al otro, menos necesidad de empatía, menos necesidad de incluso de dudar de ti mismo, porque dudar de ti mismo te hace ver con el espejo de la verdad, ¿no? De tu verdad. Creo que nos metemos, las redes sociales, estamos todo el día aficionándonos. O sea, tenemos Twitter, tenemos Instagram, sobre todo Instagram o TikTok, yo no lo tengo TikTok, pero tenemos las redes sociales para... Yo, como periodista, vendo mis mierdas o lo que sea, pero hay gente y yo también, ¿no? Nos estamos ficcionando, nos creamos personajes. No conozco a nadie en redes sociales que ponga lo mal que ha tratado a su pareja, lo mal que está con su pareja, lo que no soporta a sus padres, que es un padre malo, o padre... Bueno, yo soy un padre que constantemente la estoy cagando. O sea, esta necesidad de no mostrar lo que la estamos cagando nos está convirtiendo en personas tan narcisistas, tan encerrados en el individualismo, que hemos perdido la conexión de entender los problemas de los demás, el dolor de los demás y sobre todo las diferencias, ¿no? Al otro. Si este libro tiene algo, es que 4 personas, 4 chavales que podían haber renunciado a exponerse tanto, han entregado una verdad, cada uno su verdad, a una verdad más grande que se llama supersubmarina, que es una causa absolutamente imposible de verla desde los ojos del cinismo, desde los ojos de la distancia, ¿no? O sea, te acercas a ella y por de alguna manera te está alumbrando, porque es de verdad que creo que la gente está conectando con ello porque está falto de estas historias, está falto de gente que sale de carne y hueso diciendo, como José, y perdón que me emociono, pero sí, José fue a Sonorama, se puso delante de un escenario. Es que aparte eso fue brutal. Y José no puede todavía hacer nada de lo que la gente desea que haga. Quiero decirte, eso es mucho más grande que... O sea, y en ese momento tú ahí acompañándole. Que todo broncano y que todo va por los moros y que todo, por hablar de 2 cosas que están pasando en estos días, ¿no? O que lo que venga, ¿no? Es mucho más grande que todo lo que nos están metiendo y por supuesto que todo estas cosas que hablan la cultura actualmente, la gente, ¿no? Eso es tan de verdad que creo que eso, por contestar definitivamente a tu pregunta, voy por las ramas, conecta con algo más grande que nosotros y eso es fundamental en los tiempos que vivimos. O sea, que yo supongo que tú has conectado con algo más grande que tú con este libro, ¿no? Sí, eso era fácil, tampoco soy muy grande, 1,72, pero no, sí, he conectado con algo más grande que yo y bueno, y es que no solamente yo, creo que ellos también han conectado con cosas más grandes que ellos mismos, pero que al final, cuando una verdad se suma a otra verdad, se convierte en algo. Hay una novela que a mí me encanta, que a mí me marcó también de adolescente. Bueno, la leí el primero de carrera en periodismo, porque Bruce Springsteen hizo un disco inspirado en esa novela, de Ghost of Tom Joad, del fantasma de Tom Joad, inspirado en la novela Las uvas de la ira, de Tom Joad, la historia de la familia Joad. Y está Tom ahí, el famoso Tom Joad, que es un personaje brutal, que luego John Ford llevó la película al cine y ganó un Oscar. Y bueno, me estoy diciendo por las ramas, me estoy hablando de todas mis pasiones, pero ese libro, cuando yo lo leí, decía precisamente el predicador del libro, que es un tío que Tom Joad escuchaba mucho, pero Tom Joad solamente venía a defender la solidaridad obrera, la solidaridad de los campesinos que se habían echado de sus tierras, y es como un libro muy, muy bíblico, ¿no? Hay como algo de la Biblia ahí, solo que fuera de la creencia hacia el más allá y hacia los dioses, sino simplemente hacia el ser humano, ¿no? Por eso me flipa todo, tiene que ver con ese libro y con la música, porque habla al final de gente corriente hablando a la gente corriente, de humanos hablando a humanos, ¿no? Que es lo que yo creo. Bueno, pues ese libro decía una cosa que me fascinó desde chaval, que decía que el alma humana estaba compuesta de pequeños trozos de alma, y que cada trocito de alma formaba el alma humana. Cuando hablábamos del alma humana, es decir, tu alma humana o la mía no están formados de tu alma. O sea, tu alma está formada de
de las experiencias y la gente que se ha ido desde tus padres, tus hermanos si tienes, De tu camino de tu recorrido, camino, son almitas que te han ido creando tu alma humana. Ese concepto que tiene que ver mucho con que no estamos solos, ¿no? Con que no podemos estar solos realmente. O sea, no te puedes tú solo construir, ni siquiera puedes conseguir realmente cosas importantes en la vida. Realmente, lo que está convirtiendo este turbocapitalismo en el que vivimos, ya me estoy poniendo un poco modo político, de aquí a Podemos queda poco, este turbocapitalismo que vivimos es que nos están individualizando tanto y las redes sociales ya es como la desfachatez total en ese sentido, es que cada vez estamos menos conectados, cada vez tenemos menos capacidad de asociarnos. O sea, yo creo que, por ejemplo, ahora que estamos hablando todo el rato de la gentrificación en Madrid, la mejor lucha contra la gentrificación no es que pongas un tuit en redes sociales, es que te asocies con tu vecino y decidáis que aquí no entra nada más, ¿no? Que no se venden los locales, o que tú, como por ejemplo, alquilando tu casa, decidas no especular con tu casa como hacen los demás, ¿no? Por ejemplo, es así. Entonces, el caso es que esa conexión humana, como en Las uvas de la ira, esa conexión de que el alma humana está repleto de eso, este libro, esto está repleto de almitas humanas que forman un alma humana, que podríamos llamar supersubmarina, y creo que supersubmarina ahora se ha convertido en un alma que trasciende la música, es decir, sus canciones son espectaculares, su música es acojonante, tú escuchas sus canciones y todavía conectas con algo maravilloso, pero han dado con una verdad que es la verdad humana que representa a José mejor que nadie, ¿no? Pero también Jaime. Tío, puedes estar hecho mierda, puedes haberte jodido la vida te ha atravesado, pero todavía estoy aquí de pie intentando celebrar, como dijo Jaime en la presentación en el Teatro Pavón, celebrando la vida. Y celebrar la vida consiste también en entender en qué consiste la vida. En esa resiliencia, en esa unidad, en esas almitas que se unen, que se juntan, y en esa banda de amigos que se dieron cuenta que siendo una banda de amigos eran más importantes que siendo ellos solos. Juanca es la hostia, pero Juanca siendo dentro de su personalidad es más la hostia. José es la hostia, pero formando parte de la banda es más. La banda no es la banda, no son son 4 familias, con hermanos, con padres, que creen en esa causa, pero también son un pueblo creyendo en esa causa. Tienes que ir a Baeza para ver lo que significa Supersubmarina. Es una idea, es un símbolo, pero es que ahora mismo Supersubmarina también es Ernesto, que le cambió la vida, o mucha más gente, o yo ahora mismo. O yo también. O tú. Entonces, si tenemos esa capacidad de conectar con eso y no hacer algo cínico, de pensar que eso simplemente es una cosa más que pasa en el mundo de la cultura, o es una cosa más que pasa en la música o en tal. No, es algo que conecta con algo porque es verdad y porque son gente que ha dado su verdad. Creo que estaremos mucho más conscientes de lo valioso que es creer en estas historias y vivirlas. Qué bonito lo que estás diciendo. Estoy, la verdad, a punto de llorar, pero no voy a llorar. Y para ti, ¿qué es diferente este libro respecto al resto de libros que has escrito? De hecho, anterior a este fue Todo lo que importa sucede en las canciones, que no sé si tiene tintes autobiográficos. Podría ser. Alguna cosilla, ¿no? Yo lo he leído y algo me ha resonado a mí en mi vida. Sí, pero ¿qué es diferente? Sí, a mi vida. Los tintes biográficos tuyos tienes. Sí. Sí. No me he leído ese libro de Todo lo que importa sucede en las canciones, pero bueno, he hecho algún tal y sí que he dicho, a mí, respecto a mí, sí, podría ser yo. Vale. Para ti, ¿qué es diferente este libro respecto a esas historias? A esos libros previos que tú has hecho. Porque es un libro que realmente nace de lo que me dan ellos a mí, la gente, y yo es como un libro periodístico que lo terminan haciendo narrativo para construir una historia, ¿no? Narrativa. Pero todo lo que importa sobre las canciones es una autoficción realmente, ¿no? Eso que está ya un poco denostado. Pero yo decidí hacerlo así, que realmente yo no soy el protagonista, porque el protagonista no está ahí, no tiene nombre, pasa que es un crítico musical, que trabaja Claro, ya está. Y luego ya pues empiezas a asociar y tal, pero... Dejémoslo ahí. Pero es que da igual, es que Martin Amis, que es un escritor estupendo, judío, y que ahora también es muy interesante todo lo que está diciendo con respecto a la guerra de Gaza e Israel, Martin Amis decía una cosa que a mí me parece muy importante, que decía que cuando él escribía un libro, no quería que el lector conectase con el autor, sino con el libro. Y yo pienso igual, o sea, en este caso no, porque esto es una historia que es ajena a mí, pero con todo lo que importa sucede en las canciones, que es mi otro libro, que yo llamo novela, porque es una novela realmente, es una novela en primera persona, pero es una novela, yo quiero que el lector conecte con el libro, con las emociones del libro, no conmigo. O sea, ¿qué más da que sea yo? Da igual si pongo Fernando Navarro, me invento un pseudónimo y pongo Agapito Gutiérrez, ¿no?
da igual. El tema es que conectes con las emociones. Y en ese libro se habla del duelo, ¿no? Del duelo en muchos sentidos. Se habla del duelo ante una separación en un matrimonio, del duelo ante cuando te separas, cómo te separas de los hijos, ¿no? Cuando te separas dejas de ver a tus hijos todos los días y los vas viendo según cómo tengas la custodia, ¿no? Del duelo hacia la muerte, en este caso una madre, del duelo a la paternidad, tanto del padre, que en este caso es el protagonista, como del padre que no tiene en el libro, a la ausencia de padre, y del duelo a la vida, ¿no? Porque la vida está repleta de duelos pequeñas tragedias que a veces son muy grandes, porque, hostia, una separación de alguien que quieres o has querido mucho es una putada, pero también la muerte de un familiar. Entonces, para mí lo importante de ese libro era que la gente conectase con las emociones y con algo que yo creo que es importante cuando escribimos de música. Yo creo que al escribir de música, yo es algo que también he tenido muy en cuenta siempre, y ahí he tenido también la inmensa suerte de creer mucho en la gente que admiro, es decir, en los músicos que admiro, no perder que cuando escribes de música estás escribiendo de emociones. No escribes de música como escribes una hoja parroquial, pero tampoco como es Wikipedia y tampoco como algo académico, porque a veces los críticos musicales, yo que he leído tantas revistas, he estado suscrito a todas las revistas musicales que ha habido por haber aquí en España, por lo menos en A3, y he leído extranjeras, es muy académico, ¿no? Escribes de música desde un punto de vista como haciendo una tesis, claro, muy profesor. Y era como, no, joder, o sea si los músicos, la música es un vehículo para expresar emociones, ¿no? Igual que el cine, la literatura, la pintura, tal. No pierdes la perspectiva de que esas emociones están ahí encapsuladas, ¿no? en una canción o en un disco, y que tú tienes que intentar también tocar esa emoción, ¿no? Cuando escribes. Entonces, para mí ese libro era un poco una pequeña oda, bueno, a una historia de una persona que se va de casa y se queda solo en un piso, recién separado, con un hijo y con ausencias de muertes que ha tenido alrededor, un enamoramiento que se mete por ahí y tal, pero sobre todo que la música le hace mucha compañía, y es una oda a esa música que le hace compañía, porque yo, y esto sí que es algo que me siento que formo parte del libro ahí, bueno, formo parte porque lo he escrito yo, sin duda, pero yo siempre he tenido la música acompañándome en los mejores y peores momentos. O sea, yo cuando pienso en el mejor momento de mi vida, pienso en una canción que ha acompañado ese momento. De hecho, los mejores momentos no, si puedo poner 25, pero podría poner 25 canciones. Cuando pienso en los peores también. Entonces, yo sí que he pasado momentos en los que he estado diciendo, ¡buah, estoy hecho mierda!, pero de repente me ponía esa canción y amortiguaba eso, ¿no? O me sentía menos solo. De repente cantaba Tom Petty o cantaba Aretha Franklin y decía, hey, espérate, que los tienes a ellos, ¿no? Sí. Y puedo llegar a escuchar una canción 25 veces seguidas, sin problema. Sí, yo también, perfectamente. O sea, pero no es nada malo, quiero decir, hay gente que fuma, ¿sabes? Sí. Peores vicios. Ya está, yo cuando me decían 25 veces, ¿estás loco? Digo, yo sí, también. Digo, tío, hay gente que se fuma 2 cigarros seguidos y nadie... Te entiendo perfectamente, y cuando estás ahí en tu Google y tu cabeza, tal cual. Gente que juega al ¿quién golf, no lo ha hecho? ¿Sabes? De verdad. No estamos tan locos, ¿no? Yo creo. Tío, hay gente que juega al golf, yo escucho 25 canciones seguidas. Sí, no pasa nada. Y ¿cuáles son los próximos proyectos que tienes en mente? No con Super Submarina, sino tú en plan de tu vida. No, con Super Submarina... Creo que ya cerramos camino. No, exacto, no, Super Submarina sí que voy a contarlo aquí, que no sé si lo sabéis, pero... Primicia. Primicia, no. Bueno, las dos primicias. Hay una muy gorda y una menos gorda, pero bueno. La menos gorda es que es tremendamente gorda para mí, que es que va a haber un Salvados de Gonzo. ¡Ah, qué guay! De Bonnie Gonzo. Van a hacer un Salvados que ya está grabadísimo. Se va a emitir en este otoño, seguramente para finales de octubre o principios de noviembre. ¡Qué guay! Va a ser un Salvados especial, porque dijo Gonzo, que le conozco bastante a raíz de otras cosas, pero ahora me he hecho muy amigo de él, es un tío estupendo, un grandísimo periodista, que había salido todo el equipo emocionado de la historia, y entonces han hecho un Salvados especial, que estamos todos deseándolo ver. Entonces, bueno, eso está guay. Y también con Super Submarina, pues van a pasar cosas en el futuro muy chulas, que tienen que ver también con el libro y tal, que eso ya no puedo adelantar, pero sí, me he dado cuenta que he vendido 2 y no tenía que vender solamente una, pero bueno, forma parte de mi puto desastre mental, forma parte de lo disperso que soy. Y nada, y conmigo pues yo sí que creo que este tema del libro, de algo que se va como luz, quiero que esté a mi lado y me acompañe, y voy a acompañarlo al libro y a ellos en todo lo que haga falta, todas las historias que tenemos abiertas que pueden llegar y que no puedo decir, pero yo ya estoy metido en otro libro, yo ya quiero algo que ya tenía tiempo atrás decidido, pero ahora, después de este libro, es como decía, me reafirmo en mi decisión, que es querer seguir escribiendo. No escribo para nadie más que para mí, o sea, al final, esto lo decía Bob Dylan, Bob Dylan dice, yo no escribo canciones para
para ningún público, Sí. ni para nadie. Las escribo para mí mismo, es un diálogo conmigo. Yo quiero seguir escribiendo por mí, porque Y a que le ayude, pues. y a que le ayude. Y luego ya cómo se publique y lo que salga de ahí, pues adelante. Pero sí que ahora estoy trabajando en otro libro que todos los días escribo un poco, que creo que es la única manera de hacerlo bien, que es escribir todos los días un poco o mucho, si escribir mucho mejor que poco, pero no escribir una semana y luego 2 semanas sin escribir y cosas así. Y bueno, poniéndome un poco en esa rutina y en feliz de la vida, sin duda. Qué guay. Y ya terminamos. No sé cuánto tiempo llevamos, creo que llevamos un buen rato. Creo que Yo ya he perdido la noción del como tiempo. 6 ahí. Pregunta de la casa. Y aparte, creo que eres el primer entrevistado que me puede responder con razón de causa. ¿Cuál es la fábula que más te ha marcado en tu vida? No tiene por qué ser esta que tú mismo has creado, sino a nivel general. La fábula que más me ha marcado en mi vida. Sí. Vale. Fábula o cuento, historia. Sí. Le pasa a mucha gente que se quedan. Si quieres, hago aquí un poco de. No, se la tengo clarísima, ¿Sí? Estaba viendo si la contaba de una manera u otra. O sea, de manera muy flipada o no, pero la había contado de manera muy flipada. Pero la fábula que más me ha marcado en la vida es una fábula que sigue existiendo actualmente, que es la fábula de Bob Dylan. Ya le diré, estas gilipollas de este tío. Pues sí. Quiero decir, de las muchas fábulas, he citado varias aquí, ¿no? Entre ellas la de Las uvas de la ira, que es un libro que creo que es una fábula, ¿no? De una familia buscando en la tierra prometida de California y tal. Pero la fábula de Bob Dylan me sigue fascinando como el primer día. Es decir, Bob Dylan es un personaje que no se llama Bob Dylan, ¿no? Se montó un propio personaje que llegó a Nueva York diciendo que era inventándose su propia historia, pero es un tío que sale de un pueblo que se llama Hibbing, que es un pueblo de Minnesota, absolutamente perdido, no tiene nada. Hibbing no debe tener nada, es un pueblo manchego de estos que es como cero, ¿no? Y se fue de ahí y conoció la música de Elvis Presley, se volvió loco con el rock and roll en los años 50 siendo adolescente, pero luego conoció a Buddy Guthrie. Buddy Guthrie es un autor norteamericano que si no conocéis os recomiendo encarecidamente conocerle, porque es un tío que luchó contra el fascismo en Estados Unidos en los años 30, en la Gran Depresión, iba con su guitarra, recorrió todo Estados Unidos subida a los trenes. Una cosa se llama Los Obo, ¿no? Es una historia muy bonita, bueno, no voy a ir por las ramas, pero Buddy Guthrie es un puto héroe americano, es como, wow, es un tío que compuso como 500 canciones que componía en los pueblos de Estados Unidos. Entonces Bob Dylan se sintió fascinado por la figura de Elvis y de Little Richard y de todos los rockeros de aquella época, pero también de Buddy Guthrie, y decidió dejar su universidad en Minnesota y se fue a Nueva York, siendo un chaval de 20 años. Por cierto, hay una película de Timothy Chalamet, ¿no? Este guaperas, que va a salir inspirado en esta historia, que entonces Bob Dylan llega, y esto sale en mi libro de todo lo que importa de las canciones de esta historia, llegó a Nueva York para conocer a Buddy Guthrie, que tenía enfermedad de Huntington, de una enfermedad que es degenerativa, que te va quitando poco a poco las capacidades físicas, y Buddy Guthrie llevaba 15 años absolutamente postrado en una cama de un hospital que era como un geriátrico ahí, hospital para pobres, que en Estados Unidos eso se nota mucho porque todo la sanidad no es pública como aquí, perdido, y Bob Dylan fue a verlo, siendo un chaval, y conocer a Buddy Guthrie, ya empezó a tocar ahí en Greenwich Village, se hizo famoso con el folk, luego pasó al rock. Entonces, la historia de Dylan es un chaval que deja todo en Hibbing, se va a la universidad, flipa con la música, decide dejarlo todo, se va en autostop hasta Nueva York, conoce a su ídolo, que estaba olvidado para la memoria colectiva, un tío que había hecho... un tío que vino, o sea, un tío, es que era una cosa loquísima, vino a tocar a España, bueno, no llegó a tocar España, pero lo quisieron traer antes de la guerra, en la guerra civil lo quisieron traer para tocar canciones para los republicanos en la lucha contra los falangistas. Es una locura. Entonces, Dylan lo conoce, le da toda su energía porque este tío le escribe una carta a su hijo que Dylan lleva de amuleto aquí. Entonces, la historia de Dylan es un personaje que se crea a sí mismo y, siendo así, consigue llegar a lo más alto del folk, a la marcha sobre Washington con Martin Luther King y con todos, en el año 63, con Joan Baez. Si veis los vídeos de ahí, está Dylan con 23 años, 22, una locura, tocando ahí, cuando es el más grande del folk, cuando todo el mundo dice, Dylan, ¿cuál es lo siguiente que tenemos que saber de lo que va a pasar en este país? Lo deja todo porque quiere ser un Beatle. Dylan le da el primer porro a los Beatles empiezan a consumir drogas, se convierten en lo que son, la grandísima banda que son porque empiezan a consumir drogas y experimentar con el estudio. Entonces, los Beatles, John Lennon se da cuenta que Bob Dylan es la hostia, Dylan decide ser más grande que los Beatles y hace el paso a la música eléctrica. Y la música eléctrica de Bob Dylan es el gran paso de la historia de la música pop,
porque es cuando Dylan se hace eléctrico y mete una cosa que es maravillosa, que es la conciencia en la música pop. Porque hasta entonces, empezando por Elvis, pero con todos los demás, incluso los Beatles, solo cantaban canciones de quiero a mi chica, no la quiero, mi chica me ha dejado, no, quiero ir a la fiesta porque mi chica tal. Y Dylan de repente, que venía del folio de hablar de cosas serias, mete la conciencia. Lo más grande de todo esto, y acabo ya porque me iría por las ramas, es que Dylan en el año 66 transforma la música popular, empezando por los Beatles, que es como, wow, empezando por el Papa, es que Dylan decide transformarse en muchos Dylans distintos. Y Dylan desde entonces no ha parado de transformarse en un personaje en el que está perseguido por la leyenda. Dylan es una leyenda. Entonces Dylan consigue el premio Nobel de Literatura, no va a recogerlo. Dylan lleva desde el año 89 haciendo una gira interminable, porque Dylan toca 100 conciertos al año por el mundo. Yo he visto a Dylan en pueblos de España. Es una locura ver a un tío que... porque Dylan tiene una cosa que, y ya acabo, que es fascinante, que es que Dylan, todo esto, cree en una fábula, que es la fábula de los minstrels. Los minstrels son los circos que recorrían Estados Unidos, que hay muchas películas que lo podéis ver, O Brother, es una película entre ellas, de los hermanos Coen, que sale George Clooney, es una peli en la que se ve, pero también una película que me fascina, que os recomiendo buscar, seguro que la tenéis en Filmin, La parada de los monstruos, que es una película sobre los que iban en los circos, la mujer barbuda, el enano, tal. Esos minstrels que recorrían Estados Unidos, que ya en el viejo oeste, en el salvaje oeste, en la construcción de Norteamérica, iban ahí. Dylan creía en los circos que iban, puedo tocar en tu pueblo, ¿no? Puedo ir a tu pueblo. Entonces Dylan lleva a sus 84 años, que tiene ya casi, yo lo he visto todavía, he ido a ver a París y ahora le quiero ir a ver a Londres y tal, sigue tocando 100 años, 100 conciertos al año, porque su fábula es una epopeya, él es judío, ojo, luego se hizo al catolicismo, es un radical católico, entonces tiene una cosa muy, muy loca, que es, ¿cuál es la fábula? Es la fábula de un tío que ha construido la historia en algo que le flipa, y me siento muy identificado en el sentido de que cree tanto en la música, cree en sus héroes, creyó en Elvis. Dylan, cuando murió Elvis, estuvo una semana sin hablar, encerrado en su casa. Cree en Buddy Guthrie, cree en los artistas que le han creado, y su historia actual es la historia de un tío que ha ganado el premio Nobel de Literatura, el único músico que ha ganado el premio Nobel de Literatura, y está huyendo todo el rato de su leyenda, pero no deja de crear leyenda, ¿no? Y es un tío a sí mismo. Claro, y es un tío con 84 años que cuando vas a un concierto de él no saluda, descompone sus canciones, no da canciones al público porque no piensa en el público, entonces es una locura todo. Entonces esto ya es muy de melómano friki, pero la gran fábula en la que creo es la fábula de Dylan. Es una fábula que yo espero, y lo siento por Dylan, pero si tiene que morir, que va a morir, claro, tiene que morir encima de un escenario, porque sea la hostia, sería como muy poético, pero es un tío que con 19 años salió de su pueblo y cambió la música popular 2 o 3 veces, empezando por el folk y luego por los Beatles, por el pop y todo, y que, bueno, le han hecho documentales Scorsese, todo, le han dado un premio Nobel, le han dado un Pulitzer. Obama contó, y acabo aquí ya, por favor, Obama contó que cuando le dieron la medalla del mérito en Estados Unidos, que se lo han dado a muy pocos músicos en la historia es como el mayor reconocimiento cultural de Estados Unidos, ¿no? Obama se la dio porque dijo, bueno, Dylan fue el que marcó mi generación, no sé qué. Dylan no se quedó a saludar a Obama. Cuando luego había una cena de recepción no se quedó. Es un tío que huye de su leyenda, pero construye más leyenda. Creo que es una fábula que hemos vivido como quien vivió a Picasso, vivió a Goya, vivió a Velázquez, o vivió, qué sé, a Adriano en Roma, o a Platón, o a Aristóteles. Estamos viviendo una persona que ha construido una leyenda tan gigante que es la fábula que más he creído y en la que, por lo visto, no paro de hablar. Porque, pero yo te lo agradezco. O sea, pues algún día escribir un libro de Dylan y Super Submarina juntos. Pues yo me quedo con eso, con el crearse a sí mismo, que bueno, para mí aplicándomelo a, pues también lo que decías antes, yo hago este podcast, lo digo en todos los programas, yo lo hago para mí. Y a quien le guste, pues maravilloso. Pero yo lo hago para mí y las preguntas que hago es porque a mí me interesa, tú como periodista, o sea, lo hago todo para mí. Entonces, claro, o sea, la pasión que pones se nota. Todo gracias, lo que haces y ahora aquí gracias, y todo. Gracias. Y por eso estoy aquí yo también. Ya, entiendo que sí, sí. Si no, no tendría sí, en la feria del libro algo de transmitir ahí. No, sí. porque ves el aura de la gente que hace cosas con el corazón. Yo creo que eso se ve también, ¿eh? Sí. O sea, no es tan difícil no verlo. Si no lo ves es porque no quieres, yo creo, muchas veces. Pues gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Alguien que se haya leído el libro? ¿Nadie tiene ninguna pregunta? Pues 2 horas aquí. No sé cuánto llevamos. Es ganas de ir al baño. Pues Fernando, solo me queda decirte la verdad que mil gracias.
hablaba en mi anterior programa con Mariana Alameda, bueno, una conversación que tuvimos en la que él decía como que cada uno somos luz. Y bueno, por mi parte digo que a mí este libro, o sea, me ha servido muchísimo para creer en mí más, confiar en mí y ser luz y de verdad ser capaz también de juntar a toda esta gente aquí. Que no me quiero para llorar, pero para mí la verdad me ha servido muchísimo, o sea, que gracias. En serio. Gracias. Gracias por venir a todos y bueno, tomaros una cerveza, yo voy ya por una cerveza, la verdad.